Igual 31, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. La leña esquivó con cuidado el último arrecife negro submarino, y el sordo sonido de la quilla al rozar la arena áspera anunció el desembarco. Llama del Bosque soltó el ancla improvisada, hecha con cadenas de hierro de desecho, y agarró el cuchillo multifuncional de supervivencia que había encontrado en un rincón del taller del Dr. Cooper, considerado una compensación extra por su cooperación en la investigación. Luego se zambulló en el agua fría y cristalina, que le llegaba hasta la cintura, y vadeó hasta la orilla. La isla G-13 estaba aún más desolada de lo que había imaginado. La mayor parte de la isla consistía en roca volcánica negra y dentada, con extraños agujeros y fisuras excavadas por años de erosión marina. Arbustos bajos y espinosos, junto con musgo, crecían tenazmente en el fino suelo. El aire estaba denso, con una mezcla de sal marina, azufre y roca erosionada. Un escáner de percepción de calor no reveló señales de criaturas grandes ni actividad humana, salvo las tenues señales de calor de algunos pequeños reptiles e insectos de sangre fría. La tarea principal era asegurar la base para la supervivencia. Agua dulce. Los registros del Dr. Cooper mencionaban la posible existencia de manantiales de agua dulce. Combinando su percepción de calor, Llama del Bosque buscó zonas donde la temperatura superficial fuera anormalmente baja, posiblemente debido al enfriamiento por evaporación, o donde la vegetación fuera relativamente exuberante. Finalmente, en lo profundo de una grieta en la roca, a sotavento de la isla, encontró su objetivo. Un pequeño hilo de agua que se filtraba de la roca y se acumulaba en un charco transparente del tamaño de una palangana. El agua era fresca y cristalina, con un ligero sabor mineral. Bebió un sorbo, confirmó que no era tóxico y respiró aliviado. La fuente de agua estaba asegurada. Regresó a la leña para transportar suministros clave a tierra. Las pocas raciones comprimidas que quedaban, herramientas, lona de repuesto y, lo más importante, los materiales técnicos manuscritos que le había proporcionado el Dr. Cooper, había transcrito las partes clave usando su memoria y su taquigrafía, y notas experimentales. Encontró una cueva seca a sotavento cerca de la fuente de agua que le serviría de campamento temporal, construyó una estufa sencilla con piedras y subió una pequeña fogata cuidadosamente controlada con musgo seco y ramas de arbustos. Esto le sirvió para secar la ropa, calentar la comida y también para practicar la micromanipulación de sus habilidades. Una vez asentados, comenzó el verdadero cultivo. Tema 1. Capacitación en adaptación ambiental. Llama del Bosque trató esta isla desolada como un riguroso campo de entrenamiento natural. Utilizó el accidentado terreno rocoso para practicar la escalada y el equilibrio, y perfeccionó la penetración y la resolución de su percepción del calor en el complejo paisaje, distinguiendo las diferencias en el almacenamiento y la disipación del calor de las rocas, así como los gradientes de temperatura en las corrientes de aire de las cuevas. Incluso intentó sumergirse en el agua helada del mar durante breves periodos en condiciones seguras, obligándose a mantener una temperatura corporal mínima y la circulación interna de las llamas en un entorno que debilitaba sus habilidades. Esto fue extremadamente doloroso y peligroso, pero moderó su control absoluto sobre su poder y su capacidad de supervivencia en situaciones de extrema adversidad. Tema 2. Refinamiento de habilidades y construcción de modelos científicos. Ya no se conformaba con el simple control de temperatura ni con el mimetismo. Empezó a diseñar experimentos sistemáticamente. 1. Optimización de la trayectoria de conducción térmica. Utilizando piedras de diferentes materiales, con conductividad térmica variable, como objetivos, practicó el calentamiento penetrativo punto a punto con sus llamas, comparando la eficiencia para desarrollar una intuición sobre la ruta de menor resistencia para la conducción de energía térmica. 2. Aerodinámica y morfología de la llama. En puntos de sotavento, intentó dar forma a las llamas en diversas formas, cónicas, en forma de lámina, espirales, observando su estabilidad y concentración de calor en la brisa marina y corrigiéndolas utilizando su limitado conocimiento de dinámica de fluidos. 3. Simulación de conversión de energía. Utilizando láminas de metal y agua de mar, intenté recrear explosiones de vapor y calculó la potencia de expansión bajo diferentes entradas de calor, intentando establecer un modelo matemático simple de entrada-salida. 4. Expansión del lenguaje térmico.
Más allá de las señales disuasorias, comenzó a intentar simular otra información simple, como secuencias regulares de pulsos térmicos, similares al código Morse, o crear cambios breves y de pequeña escala en el gradiente de temperatura para perturbar el flujo de aire, probando la viabilidad de estos como métodos de comunicación encubiertos o de interferencia ambiental. Punto 3. El más importante. La deducción de la iluminación de Lucky. Los registros del Dr. Cooper no contienen ninguna mención directa de Lucky, pero sí muchas teorías oscuras y datos dispersos sobre los campos de energía vital, el potencial de estrés biológico y el impacto del estrés de altas dimensiones en el reino material. Forrest Flame combinó estos datos con fragmentos de sus recuerdos de la historia original del Rey Pirata para formular audaces especulaciones. Aquí de armamento. Probablemente un medio para condensar al máximo la propia energía vital o voluntad para cubrir o integrarse en ataque y defensa. Esencialmente la aplicación materializada de energía, o reglas. Los datos del doctor mencionaban que un campo bioeléctrico altamente activo puede interferir brevemente con la fuerza material, lo cual podría compartir puntos en común. Instrucciones de entrenamiento. Intentar no solo conectar llamas al atacar, sino comprimir y condensar al máximo todo el espíritu, la voluntad e incluso ese flujo de calor en un solo punto, buscando un avance en la calidad en lugar de la cantidad. Probó su espada en rocas. Al principio, solo pudo dejar marcas de quemaduras, pero gradualmente logró desmenuzar un pequeño trozo, aunque aún estaba lejos del verdadero endurecimiento o la destrucción interna. Aquí de observación. Relacionado con la percepción y la anticipación. Los datos del médico mencionaban que ciertas criaturas de las profundidades marinas poseen órganos especiales para percibir la presión del agua y los cambios en el campo eléctrico, lo que les permite anticipar ataques. La percepción de calor de llama del bosque podría considerarse un sentido especial, pero el Aki de observación se inclina más hacia la intuición, la lectura de mentes y la previsión del futuro. Instrucciones de entrenamiento. En estados de agotamiento físico extremo o alta concentración, intenta desactivar las imágenes de la percepción de calor y trata únicamente de sentir esa vaga premonición. A menudo, cuando estaba exhausto por el entrenamiento, se vendaba los ojos y dejaba que sus inexistentes compañeros lo pincharan con ramas desde diferentes direcciones para entrenar su percepción difusa de la malicia o la intención de ataque. El efecto era mínimo, pero ocasionalmente había momentos de intuición instantánea que le ponían los pelos de punta. Aquí del Conquistador. No había pistas en los datos, y la obra original lo destacaba como innato. Llama del Bosque no albergaba expectativas al respecto por el momento. Los días se repetían en un ciclo de monotonía, dolor y ocasionales destellos de inspiración extática. Su piel, quemada por la brisa marina y el sol abrasador, luego sanaba. Sus manos estaban cubiertas de quemaduras y ampollas. Y su espíritu a menudo se sentía tenso debido a la continua deducción y experimentación intensiva. Las raciones comprimidas pronto se agotaron, y tuvo que intentar pescar y recolectar algas y mariscos comestibles con herramientas rudimentarias. El fuego se convierte en su herramienta más conveniente para cocinar y desalinizar, destilar. Una semana después, al anochecer, Llama del Bosque terminó su entrenamiento diario y se sentó a la entrada de la cueva, observando la superficie del mar teñida de un rojo púrpura por el sol poniente. Abrió la palma de la mano y una pequeña llama ardió silenciosamente, su color ahora capaz de transicionar de forma estable entre amarillo anaranjado y azul claro. El alcance de su percepción de calor se había ampliado a unos 200 metros, y su precisión también había mejorado ligeramente. Su fuerza física había aumentado significativamente, permitiéndole saltar sobre las rocas como si estuviera en terreno llano. Su comprensión de su habilidad se había profundizado, desde la simple ignición de fuego hasta múltiples dimensiones como la conducción de energía, el control morfológico y la simulación de información. Sin embargo, en cuanto al Aki, permanecía envuelto en una niebla. La condensación del Aki de armamento siempre estaba separada por una membrana invisible. La premonición del Aki de observación era impredecible, más como una deducción exhaustiva de sutiles corrientes de aire, sonidos y cambios en las fuentes de calor que como una verdadera previsión. No se desanimó. La exploración científica está naturalmente llena de fracasos e hipótesis. El valor del cultivo aislado en una isla residía en proporcionar un entorno tranquilo donde podía poner en práctica la teoría sin distracciones y experimentar personalmente la interacción entre sus habilidades y el entorno. Mañana planeaba explorar la zona de arrecifes más escarpada al otro lado de la isla.
Había una nota discreta en los materiales del Dr. Cooper que mencionaba que las rocas de la isla G-13 contenían cierto mineral débilmente magnético, que podría estar relacionado con anomalías del campo geomagnético. Forest Flame quería realizar una investigación de campo para ver si podía usar este entorno para realizar pruebas preliminares sobre la correlación entre la llama y los fenómenos electromagnéticos, una parte crucial de su visión para convertir la energía térmica en otras formas de energía. A medida que la noche se hacía más profunda, la fogata crepitaba. Llama del Bosque masticaba pescado a la parrilla y, a la luz de las estrellas, anotaba en su cuaderno los datos de entrenamiento de hoy, sus conjeturas y los planos para el día siguiente. En el silencio de la isla desolada, solo el sonido de la marea se alejaba y fluía eternamente. Su leña, en este arrecife olvidado, experimentó su primer templo independiente y sistemático para los crueles campos de batalla del futuro. El camino por delante era largo, pero cada paso se asentaba en la sólida tierra de la introspección y la exploración. Al séptimo día, el amanecer atravesó la niebla del horizonte, perfilando la silueta negra y dentada de la isla G-13 como un coloso agazapado. Llama del Bosque terminó su meditación matutina y su entrenamiento físico básico, bebió un tubo de bambú con agua de manantial ligeramente salobre, se metió el cuchillo de supervivencia en la cintura y partió hacia la zona rocosa más escarpada e inaccesible del noreste de la isla. El plan de ayer era estudiar los minerales débilmente magnéticos y comprobar la posible conexión entre el fuego y los fenómenos electromagnéticos. Fragmentos de información de los materiales del Dr. Cooper mencionaban que este mineral podría interferir con los campos geomagnéticos locales e incluso afectar las brújulas de precisión. Para Forest Flame, este era tanto un posible campo de pruebas como un lugar donde podrían ocultarse riesgos desconocidos. Al pasar por escaleras cubiertas de afilados fragmentos de roca volcánica, su percepción de calor se extendía como tentáculos invisibles. Las rocas eran realmente diferentes. Su inercia térmica parecía más alta, calentándose más lentamente bajo la luz de la mañana, y su almacenamiento interno de calor aparecía en zonas irregulares. Aún más extraño, al concentrar su percepción, podía detectar perturbaciones no térmicas extremadamente tenues, como ondulaciones invisibles que recorrían su piel, provocando un temblor indescriptible, casi resonante, en las llamas de su cuerpo. ¿Es esto una interferencia de campo magnético? Llama del Bosque se agachó y reconoció un escombro opaco de aspecto metálico. Se sentía frío al tacto y más pesado que una roca común. Intentó inyectarle un tenue calor de fuego. No hubo un aumento brusco de temperatura, pero parecía haber una retroalimentación vibratoria extremadamente fina de alta frecuencia desde el interior del escombro, similar a un diapasón al ser golpeado suavemente. Sus ojos se iluminaron, y justo cuando estaba a punto de probar más, el borde de su percepción de calor detectó de repente una anomalía. No un campo magnético, sino fuentes de calor biológicas. A solo 100 metros, en un punto ciego oculto por altos arrecifes, se percibían las señales de calor de dos siluetas humanas. Sus temperaturas corporales eran ligeramente altas, lo que parecía indicar tensión o alerta, con el calor concentrado donde sostenían las armas. Llama del Bosque cayó al instante, deslizándose silenciosamente hacia la sombra de una roca gigante como un leopardo. Su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, pero su mente estaba increíblemente tranquila. ¿Cómo podía haber otras personas en una isla desierta? ¿El Dr. Cooper filtró la ubicación? ¿O fue una coincidencia? Ajustó cuidadosamente el enfoque de su percepción de calor para observar con más atención. Dos fuentes de calor. Una alta y robusta, con calor distribuido uniformemente, con aspecto de alguien que realizaba trabajo físico o entrenamiento con frecuencia. La otra, relativamente baja y delgada, con calor fluyendo rítmicamente entre las extremidades y el torso, y respiración constante, con aspecto de alguien experto en acechar o emboscar. No tenían fuentes de calor mecánicas evidentes, como fusiles de chispa. Sus armas parecían ser de acero frío. Los dos parecían buscar algo, moviéndose con cautela y deteniéndose ocasionalmente para comunicarse con gestos. Las trayectorias de sus señales de calor indicaban que habían desembarcado en una pequeña bahía oculta al otro lado de la isla, donde estaba amarrada la silueta de una pequeña embarcación, muy pequeña y aún más tosca que la leña. No era una partida de búsqueda a gran escala, sino más bien, un reconocimiento. ¿O también buscaban algo en esta isla? Por ejemplo, los minerales magnéticos que mencionó el Dr. Cooper. ¿O eran simplemente náufragos obligados a desembarcar por una tormenta? El cerebro de Forest Flame trabajaba con rapidez.
Se desconocía el riesgo de un conflicto directo, pero permitir que dos personas armadas no identificadas vagaran por la isla significativa que su campamento secreto podría quedar expuesto en cualquier momento. Tenía que descifrar sus intenciones. Se retiró en silencio, dio un amplio rodeo y, confiando en su conocimiento del terreno y en la advertencia de su percepción de calor, regresó como un fantasma al lado del viento, detrás de los dos. Había una grieta natural en la roca que le permitía ocultarse y, al mismo tiempo, escuchar los susurros del viento. ¿Estás seguro de que estás aquí? Esta isla de mierda solo tiene rocas y espinas. ¿Dónde está el tesoro? Preguntó una voz ronca, llena de insatisfacción y agotamiento. Las marcas de la carta náutica no pueden estar equivocadas. El jefe llegó a su vida para sacarle esta información a ese viejo jugador. La otra voz era más aguda, revelando astucia. Isla de la piedra magnética, en la noche de luna llena, cuando baja la marea, se abre la brecha de la roca. Se refiere a estas piedras magnéticas y a las mareas durante la luna llena. Tenemos que encontrar esa brecha de la roca. ¿Tesoro? ¿Minerales magnéticos? ¿Mareas de luna llena? El corazón de llama del bosque se conmovió. ¿Podría realmente haber algún secreto en esta isla desierta? ¿O eran solo dos piratas desafortunados engañados por una falsa leyenda? Maldita sea, llevamos 2 días buscando y no hemos visto nada. El agua dulce casi se ha acabado, también se quejó la voz ronca. Si quieres mi opinión, deberíamos desmantelar ese pequeño barco de chatarra de ahí para buscar leña, pescar y esperar a que pase un barco. Cállate. El jefe dijo que esto vale mucho dinero. Tiene algo importante que ver. Sigue buscando, esta noche es de luna llena y la marea está a punto de bajar. Los dos discutieron en voz baja por un momento y continuaron avanzando a tientas, dirigiéndose exactamente hacia el área donde Forest Flame había descubierto previamente la anomalía mineral magnética. Llama del bosque contuvo la respiración y se concentró. No le importaba el tesoro, pero la frase relacionado con un asunto importante despertó su atención. ¿Qué clase de asunto requiere minerales magnéticos específicos? ¿Y era información obtenida arriesgando la vida? Combinado con la mención en los materiales del Dr. Cooper, estos minerales magnéticos probablemente no eran simples. Podrían involucrar la fabricación de ciertas armas especiales, la calibración de instrumentos de navegación o incluso, objetos relacionados con las habilidades de las frutas del diablo. No podía dejar que descubrieran su existencia, y mucho menos su interés por los minerales magnéticos. Pero tampoco podía dejar que vagaran sin rumbo. ¿Y si se topaban con su campamento? Un plan tomó forma rápidamente. La mirada de llama del bosque se fijó en una pared de roca de estructura suelta sobre el camino que ambos tomaban. Levantó lentamente la mano derecha, apuntando con la palma hacia un punto de concentración de tensión dentro de esa pared. No se trató de un calentamiento directo para provocar una explosión. Eso sería demasiado obvio. Comprimió y condensó la energía del fuego al extremo, convirtiéndola en un rayo de calor fluctuante de alta frecuencia, casi invisible a simple vista. Como un bisturí láser preciso, cortó con precisión las diminutas fisuras de la roca, provocando que el calor se transmitiera rápidamente a través de la red de fisuras en muy poco tiempo, lo que provocó una expansión desigual. Esta fue una manipulación extremadamente exquisita, que requirió un análisis preciso de la conducción del calor, la estructura de la roca y la distribución de la tensión. Gracias a su percepción y experimentos repetidos con las rocas de la isla durante los últimos días, Llama del Bosque tenía un 70% de confianza. Crack, crash. Se escucha un leve crujido, seguido del sonido de escombros cayendo. La superficie de esa pared de roca parecía intacta, pero la estructura interna había sufrido un ligero desplazamiento y aflojamiento por la tensión térmica, lo que provocó que algunos escombros erosionados de la parte superior cayeran con un golpeteo. ¿Qué fue ese sonido? Preguntó la voz estridente, alerta. Maldita mar, rocas cayendo. ¡Qué asco de lugar! Maldijo la voz ronca, y los dos inconscientemente retrocedieron unos pasos, alejándose de la pared de roca. Ahora. Llama del Bosque saltó silenciosamente de su escondite como un búho nocturno. Aprovechando el leve ruido de las rocas al caer como cobertura, se escondió al instante tras una roca gigante a un lado y por detrás de los dos. No atacó. Solo suprimió al mínimo su fuente de calor biológico y su presencia, mimetizándose con el entorno.
Los dos observaron atentamente el área de caída de rocas por un tiempo, no encontraron otras anomalías y continuaron su búsqueda en una dirección diferente mientras maldecían, lo que resultó en evitar la dirección del campamento de Forest Flame. Llama del Bosque no los siguió. Había logrado su objetivo. Alejarlos de la dirección correcta, al menos de su campamento, y confirmar su objetivo, minerales magnéticos y la posible gap de roca, así como el momento, la noche de luna llena cuando baja la marea. Se retiró en silencio a una zona más segura, pensando con rapidez. Esa noche había luna llena. La brecha de la roca con la marea baja, podría haber alguna cueva o entrada oculta en esta isla que solo apareciera bajo ciertas condiciones de marea y luz de luna. Si realmente existía un supuesto tesoro o un objeto clave para un gran negocio, el riesgo y la oportunidad coexistían. Se desconocía la fuerza de estos dos buscadores, pero no parecían expertos de primer nivel. Él tenía la ventaja geográfica, familiaridad con el terreno, ventaja en la percepción del calor, y la ventaja de la información, conocer su objetivo y el tiempo. Quizás podría desempeñar el papel de la Oriole que esperaba detrás. Miró al cielo, calculando el tiempo que faltaba para la puesta del sol y la marea alta. Luego, ignoró las dos fuentes de calor que se alejaban gradualmente y giró para dirigirse sigilosamente hacia el punto más alto de la isla, un lugar desde el que se podía ver casi toda la isla, especialmente la costa rocosa donde podría estar oculta la brecha de la roca. Necesitaba encontrar el mejor punto de observación y, al mismo tiempo, aprovechar la tarde para realizar los preparativos necesarios para la posible operación nocturna. Por ejemplo, seguir probando la sutil influencia de esos minerales magnéticos en sus propias llamas y, si un conflicto se hacía inevitable, cómo lograr que las llamas produjeran efectos inesperados en esta zona donde el campo magnético podría ser anormal. Una variable inesperada se había añadido repentinamente a su prueba en la isla desierta. Su pacífica vida de cultivo se vio interrumpida, pero las llamas que danzaban en los ojos de llama del bosque brillaron aún más. El combate real siempre fue la mejor piedra de toque para comprobar los resultados del cultivo y un atajo para apoderarse de recursos y acelerar el crecimiento. El requisito era actuar solo después de planificar. El punto más alto de la isla era una plataforma de basalto erosionada con un amplio campo de visión. Llama del Bosque se acomodó en una estrecha grieta de la roca, como un halcón posado en un precipicio. Desde allí, podía contemplar la mayor parte de la costa, especialmente la escarpada zona de arrecifes al noreste. La percepción de calor se extendía como una red invisible, rastreando las señales térmicas de los dos buscadores. Seguían vagando por la zona como moscas sin cabeza, pero claramente habían acotado su búsqueda, dando vueltas alrededor de varias grandes masas rocosas magnéticas y golpeándolas ocasionalmente con sus espadas. Llama del Bosque notó que el tipo bajo y parecía delgado permanecer más tiempo cerca de la línea de la marea, observando los patrones de las olas al golpear los arrecifes. El tiempo transcurriría bajo la abrasadora luz del sol y la brisa marina. Mientras los vigilaba, Llama del Bosque realizó dos preparativos clave. Primero, extrajo varias muestras de minerales magnéticos que llevaba consigo y realizó pruebas más refinadas. Intentó estimularlas con flujos de calor de llama de diferentes intensidades y frecuencias, capturando cuidadosamente la retroalimentación con percepción de calor. Además de las tenues vibraciones de alta frecuencia que había notado previamente, también descubrió que cuando las llamas entraban en contacto con ellos a una frecuencia específica, cercana a un armónico determinado de su señal de disuasión simulada, se generaban pulsos de campo magnéticos extremadamente breves pero más intensos dentro de los minerales, que incluso interferían con la simple aguja de la brújula que tenía en la mano. Sin embargo, al cambiar la llama a una forma de alta temperatura más estable, esta interferencia casi desaparece. Sensible a frecuencias energéticas específicas y Llama del Bosque notó este fenómeno. Quizás este mineral no solo podría verse influenciado por campos magnéticos, sino también interactuar con formas específicas de energía térmica, o fluctuaciones energéticas. Esto podría ser una clave o una trampa. En segundo lugar, empezó a simular mentalmente escenarios que podrían ocurrir de noche. Luz de luna, marea baja, grietas ocultas en la roca. Si realmente existiera una entrada, inevitablemente estaría relacionada con la luz y las mareas. Recordó algunos principios de la mecánica de las mareas y la refracción de la luz de los datos del Dr. Cooper, combinándolos con su memoria del terreno de la zona del arrecife para intentar deducir la ubicación más probable.
Debería estar por debajo de la línea de marea, expuesto solo con marea extremadamente baja, y en una pared de roca o grieta donde la luz de la luna pudiera incidir en un ángulo específico. Su mirada recorrió la costa, combinado con el sutil análisis de la temperatura y la humedad superficiales de percepción de calor, las zonas más cercanas al agua de mar eran más frías y húmedas, y finalmente se fijó en 3 puntos sospechosos. Todos se encontraban en el límite del área de actividad de los dos buscadores, y uno de ellos estaba cerca del grupo de masas rocosas magnéticas que inspeccionaban repetidamente. Al atardecer, el resplandor rojizo anaranjado prendió fuego a la superficie del mar. Los dos buscadores parecían cansados y se retiraron a las inmediaciones de la pequeña cala donde habían desembarcado, donde encendieron una pequeña fogata y comenzaron a calentar comida. Las señales de calor indicaban cierta ansiedad. Llama del Bosque no provocó ningún incendio. Masticó el último trozo de pescado seco, lo bebió con agua fresca y esperó en silencio. Las llamas dentro de su cuerpo circulaban a mínima potencia, manteniendo su temperatura corporal y su agudeza mental. Cayó la noche y la brisa marina se volvió fría. Un disco plateado casi perfecto se alzaba lentamente desde el horizonte. Su luz nítida se derramaba sobre las olas y proyectaba frías siluetas sobre los arrecifes negros. La marea, tal como se esperaba, comenzó a bajar lentamente. Llama del Bosque estaba completamente concentrada, su percepción de calor y su visión a simple vista se enfocaban simultáneamente en esos 3 puntos sospechosos. Vio claramente que, al bajar la marea, grandes áreas de arrecifes originalmente sumergidas quedaron expuestas. La luz de la luna brillaba oblicuamente sobre las superficies rocosas húmedas, reflejando una luz tenue y misteriosa. El tiempo transcurría minuto a minuto. La marea retrocedió hasta su punto más bajo. En ese preciso instante, las pupilas de Llama del Bosque se contrajeron de repente. En el segundo punto sospechoso la base ese empinado muro de piedra cerca de las masas rocosas magnéticas, una roca que había estado casi sumergida y que parecía una sola pieza sólida revelada de repente una serie de sutiles marcas de humedad y diferencias de reflexión. Debido a la marea baja y a la luz de la luna que la incidía en un ángulo específico, estas marcas, que parecían formadas naturalmente, pero que poseían una disposición regular oculta, se combinaron para delinear vagamente una hendidura vertical de aproximadamente la altura de una persona y medio metro de ancho. Aquella no era una textura de roca corriente. Era más bien como una puerta oculta que había sido lavada por la marea durante mucho tiempo y que se había hecho visible bajo una luz específica debido a depósitos en la superficie, posiblemente alguna sal especial o microorganismo. Casi simultáneamente, las dos fuentes de calor en la cala lejana también se movieron. Claramente, también habían estado observando la marea, y ahora se movían rápida y disimuladamente hacia esa dirección. Llama del Bosque respiró hondo. El viento frío nocturno le llenó los pulmones. No actuó de inmediato, sino que continuó observando. La grieta de la roca solo había revelado su contorno. ¿Cómo se abriría? Forzarla podría activar un mecanismo o atraer la atención. ¿Qué harían esos dos buscadores? Los vio acercarse al muro de piedra sin precipitarse. El pequeño parecía examinar con atención las marcas de humedad, tocándolas con las manos e incluso agachándose para escuchar. El alto observaba atentamente a su alrededor. Unos minutos después, el pequeño parecía haber descubierto algo. Sacó una pequeña bolsa de tela de su pecho y extrajo varios objetos. La percepción de calor de Llama del Bosque apenas pudo distinguir que eran fragmentos similares a los minerales magnéticos que buscaban. El pequeño incrustó cuidadosamente estos fragmentos, siguiendo cierto orden, en varios hoyos discretos en la pared de piedra que también parecía haber sido revelados por las marcas de humedad. En el momento en que se incrustó el último fragmento, la percepción de calor de Llama del Bosque captó con claridad una perturbación del campo magnético, extremadamente tenue pero de alcance nítido, proveniente de todo ese grupo de masas rocosas magnéticas. Simultáneamente, las marcas húmedas que delineaban la hendidura en el muro de piedra parecieron cobrar vida, fluyendo ligeramente y emitiendo una fosforescencia azul pálido casi invisible. Clic, un sonido suave, casi inaudible en medio del tranquilo rumor de la marea, pero nítido para la percepción ultraconcentrada de Llama del Bosque. La hendidura se deslizó hacia adentro, abriendo un espacio estrecho justo para que una persona pasara de lado. Los dos buscadores se miraron con una alegría desbordante. El pequeño fue el primero en colarse de lado, seguido de cerca por el alto.
Al entrar, la grieta se cerró silenciosamente y la fosforescencia de las marcas húmedas en la superficie se atenuó y desapareció, recuperando la apariencia de una pared de roca húmeda común y corriente. Todo volvió al silencio, solo la marea susurrando en la distancia y la luz de la luna brillando fríamente. Llama del bosque se levantó lentamente de su escondite, con llamas bailando en sus ojos. Habían encontrado la entrada y descubierto el método para abrirla. La pregunta ahora era: ¿entrar o esperar? ¿Qué había dentro? ¿Cuál era exactamente la clave del tesoro y el gran negocio del que hablaban esos dos investigadores? ¿Qué tan grande era el riesgo? No dudó mucho. Las oportunidades eran fugaces y los riesgos siempre existían. Necesitaba recursos, inteligencia y cualquier cosa que pudiera acelerar su crecimiento. La curiosidad y el impulso aventurero también actuaron como combustible, encendiéndose silenciosamente en su pecho. Revisó su equipo. Un cuchillo de supervivencia, varias muestras de minerales magnéticos, un odre de agua rudimentario fabricado temporalmente con vejigas de pescado y resina, y ese grupo de llamas que arden eternamente. Entonces, como una sombra fundiéndose con la luz de la luna, se deslizó silenciosamente por el terreno elevado y se dirigió sigilosamente, con rapidez y cautela, hacia la misteriosa grieta rocosa que acababa de engullir a los dos desconocidos. Un rincón del secreto que guardaban el mar y las rocas estaba a punto de revelarse ante sus ojos. ¿Y qué camino iluminarían sus llamas en la oscuridad desconocida? La grieta rocosa estaba cerca. Las marcas húmedas dejadas por el frío agua del mar al retirarse brillaban a la luz de la luna. La grava previamente incrustada había desaparecido, y la superficie había recuperado su estado original. Solo la extraordinaria percepción del calor de llama del bosque podía captar el tenue resplandor magnético que se desvanecía gradualmente en las profundidades del muro de piedra. No se apresuró a intentar abrirlo. Eso requería grava magnética específica y una secuencia de incrustación particular, y solo tenía muestras dispersas. Se movió lentamente alrededor de la pared de roca, rozando ligeramente con las yemas de los dedos la superficie áspera y húmeda mientras su percepción de calor se filtraba por cada grieta de la roca como agua corriente. La estructura era muy peculiar. La capa exterior era roca volcánica común, pero a aproximadamente medio metro de profundidad, se integraban grandes trozos de minerales magnéticos procesadores de forma rudimentaria, formando un mecanismo simple pero ingenioso. Cuando un campo magnético de una frecuencia específica, activado por esos trozos de grava incrustados secuencialmente, accionaba sobre los minerales internos, causaba un pequeño desplazamiento que impulsaba una estructura mecánica seca para abrir esta puerta. El principio era similar al de una cerradura magnética rudimentaria. ¿Fuerza bruta? Llama del bosque evaluó el grosor del muro de piedra y la distribución de los minerales magnéticos, y luego negó con la cabeza. Forzarlo crearía demasiado ruido, lo que podría activar un mecanismo de autodestrucción o una alarma, y sin duda alertaría a los que estaban dentro. Necesitaba un método más refinado. Mientras se concentraba en su investigación, otra figura apareció involuntariamente en su mente. Un joven que llevaba un sombrero de vaquero, con una sonrisa brillante y un tatuaje de llama en la espalda. ¿Cómo? El dueño anterior de la Mera Mera Nomi en la historia original, Fire Fistace. ¿Cuál fue su dirección de desarrollo? Forest Flame recordó fragmentos del manga y el anime. Intuitivo, violento y lleno de creatividad, pero parecía carente de estructura sistemática. Ace usaba las llamas para ataques directos, puño de fuego, luciérnaga. Muñeca ardiente, limpieza a gran escala, mandamiento de la llama. Pilar de fuego, gran mandamiento de la llama. Emperador de la llama, defensa, llama espejo, e incluso movimientos de alta velocidad, Shiranui, red de llama. Aprovechaba al máximo las características de combustión, explosión y propulsión del fuego, demostrando un increíble talento para el combate. Pero, viéndolo desde la perspectiva de la ciencia moderna, Llama del Bosque detectó limitaciones. La temperatura de las llamas de Ace no parecía superar los límites del fuego convencional, de naranja rojizo a amarillo, centrándose más en el alcance y los cambios morfológicos. La eficiencia del uso de la energía era cuestionable, ya que muchos movimientos definitivos consumían cantidades masivas de energía. Hubo relativamente poco desarrollo de otros atributos del calor como la conducción, la radiación y el calor latente de cambio de fase, y casi nunca mostró una micromanipulación o conversión de energía necesaria. Era un genio combatiente que usaba las llamas instintivamente.
Mientras que yo, llama del bosque, observar la llama que danzaba silenciosamente en su palma, cuyo color oscilaba sutilmente entre naranja y azul. Lo que necesito es comprender la esencia del calor, establecer un modelo teórico y luego desarrollar sistemáticamente el sistema de aplicación más eficiente, letal y adaptable. Su camino fue el del arte emocional y explosivo. El mío debe ser el de la ciencia racional y precisa. La caída de Ace ciertamente implicó una muerte obligada por la trama y contra mecanismos de Aki, pero en cierta medida, se debió también a que su desarrollo del poder de la fruta se mantuvo al nivel de un arma poderosa sin tocar la esencia de las reglas de la energía. Si hubiera podido elevar la temperatura de la llama al nivel del núcleo del Sol, o dominar los misterios más profundos de la termodinámica, ¿habría sido diferente el resultado? Este pensamiento reafirmó aún más la determinación de Forest Flame en su camino. Imitar a Ace jamás le permitiría superarlo e incluso podría conducirlo a una trampa. Debía forjar su propio camino termodinámico basado en las leyes de la física. Se desconocía la situación dentro de la grieta. Los dos buscadores llevaban tiempo dentro, y percepción de calor se esforzaba por penetrar las gruesas capas de roca magnética para una detección profunda. ¿Había otros guardias dentro? ¿Trampas? ¿O era simplemente un simple tesoro escondido? Llama del bosque retrocedió unos pasos, observando el entorno. Sus ventajas eran: estaba a oscuras mientras el enemigo estaba a la luz, conocía la periferia de la isla y poseía percepción de calor y habilidades de fuego únicas. Sus desventajas eran: ignorancia total de la estructura interna, la posibilidad de más de dos enemigos, y que estos podrían estar armados. No podía simplemente cargar. Necesitaba un plan que le permitiera investigar el interior mientras mantenía una ruta de retirada, e idealmente, usar la fuerza del enemigo contra ellos. Su mirada se posó en varias rocas cerca de la línea de marea, no muy lejos, alisadas por las olas y que contienen minerales magnéticos. Una idea empezó a tomar vida. Se gira con rapidez, recogiendo varios trozos de grava de tamaño mediano y muy magnéticos. Luego, regresó a la puerta de la grieta. En lugar de intentar abrirla, presionó ligeramente la palma de la mano contra la pared de piedra junto a la junta de la puerta. Esta vez, no liberó ondas de calor de frecuencia específica para simular un campo magnético, sino un calor continuo, de baja potencia y de penetración uniforme. Su objetivo eran los minerales magnéticos del interior del muro de piedra y los canales minerales que podrían estar conectados a ellos para transmitir señales de activación. Lo que quería hacer no era abrir la puerta, sino calentar y alterar la temperatura base de todo el mecanismo. Elevar la temperatura de toda la estructura magnética de forma uniforme y leve modificará parámetros como su permeabilidad magnética. Aunque no lo suficiente como para que la puerta se abra, podría volver todo el sistema sensible o inestable. Simultáneamente, infundió silenciosamente una tenue marca de radiación térmica que transportaba su propia energía mental en este calor que se extendía lentamente. Esto requeriría un control extremadamente alto. El calor debía ser uniforme y lento, y no podía atraer la atención de nadie en el interior, si había monitoreo de temperatura. Como el artesano más paciente, Llama del bosque calentó la roca fría poco a poco. Unos 10 minutos después, se detuvo. El muro de piedra estaba apenas tibio al tacto, y el cambio de temperatura interna probablemente fue aún menor, pero debería ser suficiente. Se retiró tras una roca cercana y esperó en silencio. Pasó otro cuarto de hora. Un golpe sordo, como si un objeto pesado hubiera caído, resonó débilmente desde el interior de la grieta, seguido de varios gritos apagados de sorpresa y el sonido de metal chocando. Éxito. El ligero cambio de temperatura podría haber interferido con algún mecanismo interno que dependía de la estabilidad magnética, como el equilibrio del gatillo de una trampa o el circuito de energía de un sistema de iluminación causando un accidente. Ahora. Llama del bosque salió disparada como una flecha, pero en lugar de precipitarse hacia la puerta de la grieta, se dirigió al cercano grupo de rocas magnéticas. Presionó con ambas manos el núcleo de un enorme mineral magnético. Sus llamas internas se encendieron con toda su potencia. Dejando de simular un campo magnético, inyectó violentamente las ondas de calor de alta frecuencia específicas que había descubierto en pruebas anteriores, capaces de causar una fuerte resonancia en los minerales magnéticos. Tararear. Todo el conjunto rocoso parecía cobrar vida, emitiendo un temblor resonante, bajo y claro. Un campo magnético intenso y caótico estalló al instante, arrasando los alrededores como una tormenta invisible.
Casi simultáneamente, dentro de la puerta de piedra cerrada de la grieta, se oyó una serie de clics, clacs aún más violentos y caóticos, como si los mecanismos de la cadena se estuvieran rompiendo por completo. Entonces, la propia puerta de piedra crujió bajo la tensión. En una violenta vibración, la grieta se abrió aún más, revelando la luz parpadeante del fuego y sombras oscilantes en su interior. Llama del Bosque ya se había retirado en cuanto estalló el campo magnético, ocultándose tras la roca. No se abalanzó de inmediato. En cambio, llevó su percepción de calor al límite, como el radar más sensible, penetrando el campo caótico magnético y la puerta de piedra abierta para escanear el interior. Señales caóticas de fuentes de calor. Al menos 4 o 5. Una era excepcionalmente alta y fuerte, con una radiación térmica asombrosa. 2 o 3 más parecían heridos o presas del pánico, con una disipación de calor inestable. También había, algunas fuentes de calor metálicos frías, inertes pero complejas, y una fluctuación de energía extremadamente tenue que hacía palpitar instintivamente las llamas dentro del cuerpo de llama del bosque. ¿Qué era eso? ¿Un tesoro? Oh. No había tiempo para dudas. Los gritos y maldiciones provenientes del interior de la puerta de piedra se oían con claridad, acompañados del sonido de pasos tambaleantes que se dirigían a la entrada. Llama del Bosque entrecerró los ojos. La llama en su palma cambió de naranja a azul, y su temperatura aumentó lentamente. El primer paso del plan sembrar el caos y abrir la puerta a la fuerza se había cumplido con creces. Siguiente. Pescar en aguas turbulentas o rescatar las castañas del fuego. Respiró hondo el aire, que traía el aroma del mar y el persistente resplandor de la tormenta magnética. Su figura se deslizó silenciosamente hacia la entrada de la grieta, llena de incógnitas y peligros, como un fantasma que se funde con la noche. La sombra de Ace se desvaneció de su mente. Ante él solo quedaba la oscuridad esperando ser explorada y la fría llama en su pecho, cada vez más caliente y ansiosa por ponerse a prueba. El camino de la ciencia daría su primer paso hacia la recopilación de evidencia empírica de este caos inesperado. Las réplicas del campo caótico magnético surgieron en la entrada de la grieta de la roca como una marea invisible, mezcladas con gritos de alarma, maldiciones furiosas y el penetrante sonido del metal al raspar proveniente del interior de la puerta de piedra. Como un geco mimetizándose con las sombras, Llama del Bosque se pegó al frío y húmedo muro de piedra, suprimiendo al mínimo su propia radiación térmica. Su percepción de calor, sin embargo, actuó como un tentáculo extremadamente sensible, penetrando a fondo en aquella profunda oscuridad. El interior no era el estrecho pasaje que había imaginado, sino una caverna natural del tamaño de una cancha de baloncesto, claramente artificial. Varias lámparas de aceite antiguas y rotas estaban incrustadas en las paredes de la caverna, y sus llamas parpadeantes proporcionaban una tenue fuente de luz. El aire estaba turbio, lleno de polvo, humo de pólvora y un ligero olor a óxido y sangre. La percepción de calor describió una imagen clara. 5 fuentes de calor biológicas. 3 de ellas estaban reunidas en el centro de la cueva, con señales de calor erráticas y posturas agachadas, claramente en estado de lesión o shock. Eran los 2 buscadores que habían entrado antes, uno alto y otro bajo, y un cómplice de tamaño mediano, no detectado previamente, que parecía haber estado vigilando el interior desde el principio. Estaban apiñados alrededor de un montón de piezas metálicas y escombros dispersos que aún conservaban algo de calor residual, con aspecto conmocionado. La cuarta fuente de calor se encontraba cerca de una plataforma de piedra elevada en las profundidades de la cueva. Era excepcionalmente alta y robusta, y su radiación de calor era como la de un pequeño horno. Estaba medio arrodillado en el suelo, jadeando con dificultad, con la mano izquierda agarrándose el hombro derecho, donde el calor se concentraba de forma anormal y mostraba signos de extenderse. Estaba herido y la herida empeoraba, posiblemente debido a una infección o a la energía especial erosión. En el suelo, junto a él, yacían algunas armas blancas dañadas y un dispositivo metálico deformado y de forma extraña. La quinta fuente de calor, que también era la fuente de la llama palpitante dentro del cuerpo de llama del bosque, se encontraba en un sencillo nicho de piedra en el interior de la cueva. Era muy débil y fría, a diferencia de un ser vivo, pero emitía una fluctuación peculiar que parecía capaz de provocar resonancia energética. En el suelo, alrededor del nicho de piedra, se veían vagamente unas complejas marcas, ahora desvanecidas. La mirada de Forest Flame se fijó instantáneamente en los objetos de la plataforma de piedra y del nicho.
Sobre la plataforma de piedra, varias cosas estaban apiladas desordenadamente. Unos cuantos cofres de hierro manchados de óxido, uno de los cuales había sido abierto, revelando monedas de oro y plata opacas y varios rollos de seda podrida, varios restos severamente corroídos de armas y armaduras, unos cuantos volúmenes horribles cubiertos de polvo pero con un material de cubierta excepcionalmente resistente, así como varios frascos sellados de material desconocido. Y en el nicho de piedra yacía un cristal rojo oscuro de forma irregular, del tamaño aproximado de un puño. Un tenue flujo de luz parecía girar lentamente en su interior. Incluso desde la distancia, Llama del Bosque percibía una extraña resonancia de las llamas en su interior, una mezcla de anhelo y cautela. Mar maldita. ¿Qué demonios es esa maldita piedra? Gruñó el hombre alto herido, que parecía ser el líder, y su voz resonó en la cueva. Casi me arranca el brazo. Jefe, los mecanismos están descontrolados. La puerta también se abrió sola. El buscador bajito miró aterrorizado la puerta de piedra que aún vibraba. Podría haber alguien más. Cállate. Maldijo el líder, luchando por levantarse, pero haciendo una mueca al agravarse la herida. Recoge las cosas de valor, rápido. Llévate también esos libros y frascos. En cuanto a esa piedra roja, envuélvela en un paño grueso, no la toques directamente. Una oportunidad. La atención del enemigo estaba dividida, el líder resultó herido, los mecanismos quedaron inutilizados, al menos temporalmente, debido a la interferencia de su propio campo magnético, y la puerta de piedra estaba abierta de par en par. La mirada de Llama del Bosque se volvió fría al tomar una decisión instantánea. Objetivos. Los libros en la plataforma de piedra, el conocimiento podría ser más valioso que un tesoro, y el cristal rojo en el nicho, el instinto le decía que no era sencillo. Principio operativo. Ataque rápido, evitar una pelea prolongada, aprovechar el entorno. No atacó directamente, sino que hizo dos cosas primero. Primero, reconoció un trozo de escombro que contenía minerales magnéticos cerca de sus pies, usamos llamas de alta temperatura para calentarlo instantáneamente a un estado al rojo vivo, y luego lo arrojó con todas sus fuerzas hacia un rincón profundo de la cueva, lejos de la puerta de piedra y la platier. Estallido. La piedra al rojo vivo se estrelló contra la pared de roca, saltando chispas, excepcionalmente visibles en la penumbra, a la vez que emitía una fuerte perturbación térmica. Allá. Los tres buscadores, en mejor estado, giraron inconscientemente la cabeza, con los nervios tensos por el repentino ruido y la fuente de calor. En segundo lugar, justo en el momento en que se distrajeron, Forest Flame se movió. No irrumpió por la entrada principal. En cambio, utilizando una sección del techo de la cueva donde la pared de roca era delgada y agrietada, como ya había identificado con su percepción de calor, lanzó dos chorros de llamas blancas incandescentes y altamente condensadas desde sus manos. Esto no fue un ataque, sino un corte de fusión térmica. Comprimió la energía de la llama al extremo, creando una alta temperatura instantáneamente en estado de plasma que actuó como un láser de alta precisión, barriendo rápidamente las grietas de la pared de roca. Chillido. Se oyó el espantoso sonido de la roca derritiéndose. Un trozo del techo, del tamaño de una mesa, ya desprendido por los mecanismos defectuosos, fue cortado con precisión y se estrelló contra los tres buscadores en el centro de la cueva. Cuidado arriba. El rugido de conmoción y furia del líder estalló simultáneamente con el estruendo de la roca que caía. El polvo llenó el aire, acompañado de gritos de alarma y dolor. Mientras tanto, Llama del Bosque ya había saltado como un fantasma desde el hueco que había abierto. No miró ni siquiera a los tres hombres atrapados temporalmente por las rocas que caían. En cuanto aterrizó, una ligera ráfaga de fuego proveniente de sus suelas le proporcionó un breve impulso, permitiéndole abalanzarse hacia la plataforma de piedra a una velocidad casi de avión. Sus objetivos eran claros: los libros y el cristal. Al acercarse a la plataforma, vio los horripilantes volúmenes con mayor claridad. Las tapas eran de cuero resistente, estampadas con emblemas y textos borrosos, que parecían ser cuadernos de bitácora o notas de investigación. El tiempo apremiaba. Sin dudarlo, metió varios volúmenes en la sencilla mochila de tela impermeable que llevaba. Simultáneamente, metió la mano izquierda en el cofre de hierro abierto, sacando un puñado de monedas de oro que parecían las más recientes. Necesitaba fondos. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar una pequeña bolsa de tela negra dentro del cofre, que su intuición se sentía especial, un viento feroz se levantó detrás de su cabeza. Era el líder herido.
Había resistido el dolor y blandió una pesada espada rota desde el suelo, cortando ferozmente la nuca de Llama del Bosque. Este golpe fue poderoso y contundente, con la locura de un moribundo. Forest Flame ni siquiera se giró. Percepción de calor ya había captado a la perfección el repentino cambio en la señal de calor del oponente. Su impulso hacia adelante se mantuvo inalterado, pero en el momento en que la espada rota se acercó a su cuerpo, la temperatura de su cuello, hombros y espalda se disparó bruscamente, mientras su cuerpo se giraba hacia un lado con increíble flexibilidad para evitar sus órganos vitales. Chisporroteo. La hoja rota le rozó el hombro, dejando un rastro de sangre y un olor a tela quemada. La piel caliente rozando el metal produjo un ligero ardor, pero lo más importante es que el golpe contundente falló, haciendo que el cuerpo del líder, ya herido, perdiera el equilibrio al instante. Llama del Bosque aprovechó el impulso para lanzarse hacia adelante, apretando los dedos índice y medio derechos y apuntando hacia atrás sin mirar. Una línea de fuego azul intenso, condensada al extremo, salió disparada. No iba dirigido al cuerpo del líder, lo que podría causar una explosión que dañara los libros, sino que impactó con precisión en una losa suelta en el suelo bajo sus pies. La losa de piedra se expandió al instante bajo el intenso calor y luego se enfrió rápidamente, emitiendo un agudo crujido. El líder perdió el equilibrio y cayó hacia atrás con un grito, estrellándose contra las piezas metálicas esparcidas con un ruido metálico, incapaz de levantarse por el momento. En un abrir y cerrar de ojos, Forest Flame llegó al nicho de piedra. Sin dudarlo, usamos un trozo de tela de terciopelo que había sacado del cofre de hierro, al parecer usado para envolver joyas, para envolver rápidamente el cristal rojo oscuro. Al contacto, una extraña frialdad contrastó marcadamente con el calor de las llamas en su cuerpo, creando incluso una débil succión, como si absorbiera el calor disipado. No tuvo tiempo de investigar más y guardó el cristal en su mochila. Toda la operación, desde cortar el techo hasta capturar los objetivos, tomó menos de 10 segundos. Deténganlo. El rugido del líder y los gritos sobresaltados de los otros 3 buscadores, que acababan de salir arrastrándose del polvo de las rocas caídas, resonaron simultáneamente. Llama del Bosque no tenía intención de quedarse. Las llamas volvieron a brotar de sus pies, esta vez hacia el suelo, creando una estocada inversa que lo lanzó como una bala de cañón hacia la abertura del techo por la que había entrado. Simultáneamente, agitó su mano izquierda hacia atrás, dispersando una gran cortina difusa de fuego rojo anaranjado a menor temperatura hacia sus perseguidores, no para dañarlos, sino para obstruir su visión y sembrar el caos. ¡Ah! Mis ojos. Cuidado con el fuego. Entre los gritos y el crepitar de las llamas, la figura de Llama del Bosque ya había atravesado la grieta. Con ambas manos y pies, trepó por la pared de roca como un simio, desapareciendo en la oscura grieta de la roca en pocos saltos. No regresó por donde había venido. En cambio, basándose en el recuerdo de la estructura rocosa gracias a su percepción de calor, corrió hacia la parte más profunda de la caverna, donde previamente había detectado una tenue corriente de aire. Las furiosas maldiciones y los sonidos de persecución tras él se desvanecieron rápidamente, bloqueados por los sinuosos pasajes. Solo cuando confirmó que estaba temporalmente a salvo, Llama del Bosque se apoyó en una fría pared de roca para recuperar el aliento. La herida en su hombro le escocía con fuerza, las monedas de oro y los libros en su mochila pesaban, y el cristal rojo oscuro latía extrañamente a través de la tela de terciopelo. No tuvo tiempo de revisar su botón. Curó rápidamente la herida de cuchilla en su hombro, usando llamas de alta temperatura para cauterizar la hemorragia al instante, identificó su dirección y continuó sigilosamente hacia la fuente del flujo de aire, que probablemente conducía a otra salida. En su mente, no pudo evitar comparar una vez más la batalla de ese momento con sus recuerdos de las habilidades de Porgas de Ace. La llama de fuego espejo de Ace es una defensa superficial, mientras que mi pico de temperatura localizado instantáneo es una defensa puntual. La energía está más concentrada, pero el área de cobertura es pequeña, lo que requiere una velocidad de reacción extremadamente alta contra emboscadas repentinas. Su Fieridoy es de demolición basada en seguimiento, mientras que mi chorro de llamas es de aceleración lineal. Carece de flexibilidad, pero el empuje instantáneo podría ser mayor. Lo más importante es que Ace se basa en su instinto frutal y su talento para el combate. Sus movimientos son grandiosos y magníficos. Mientras que yo debo basar cada aplicación en la eficiencia energética, el propósito táctico y el análisis de principios científicos. Al igual que ahora.
Corte de fusión térmica, defensa térmica localizada, obstrucción de cortina de fuego a baja temperatura, cada movimiento tiene un objetivo físico claro y un cálculo preciso. Mi camino es la combinación de lo micro y lo macro, la coexistencia del cálculo y el instinto, el fuego científico que agota todas las posibilidades del calor. En el tenue pasaje que se extendía frente a él, se percibía el aroma de la brisa marina y un tenue destello de luz diurna. Otra salida se acercaba. Llama del Bosque aceleró el paso, afianzando la lucha de vida o muerte y las reflexiones sobre sus habilidades en lo más profundo de su corazón. El botón en sus brazos y la herida en su hombro eran tanto el precio como la recompensa de esta inesperada búsqueda del tesoro. Y el camino de la ciencia se volvió más claro y firme gracias a estas repetidas validaciones prácticas y autoanálisis. La otra salida se ocultaba tras una espesa cortina de enredaderas, situada a media altura de un acantilado extremadamente discreto en el lado del sotavento de la isla. Llama del Bosque apartó el follaje colgante, cubierto de polvo, sangre y olor a pólvora, y volvió a respirar la brisa marina, salada y libre. Abajo, las olas rugientes se estrellaban contra los arrecifes. Arriba, el cielo empezaba a blanquearse. Se acercaba el amanecer. No se detuvo, descendiendo rápidamente por la empinada pero escalable pared rocosa. Tras un largo desvío para asegurarse de que nadie lo seguía, regresó en silencio a su campamento temporal al otro lado de la isla. La fogata se había apagado hacía rato, dejando solo brasas. Dejó su pesada mochila. La herida del hombro, tras un breve tratamiento, ya no sangraba, pero el dolor y la fatiga lo invadieron como una marea. Pero no podía descansar. Tenías que procesar sus ganancias lo más rápido posible, analizar los riesgos y decidir su siguiente paso. Primero estaba ese cristal rojo oscuro. Llama del Bosque abrió con cuidado la tela de terciopelo con su daga. Bajo la brillante luz del día, el cristal reveló detalles aún más ricos. En su interior, había un tenue flujo de luz, similar a una nebulosa, que giraba lentamente, con destellos ocasionales de un rojo dorado abrasador. Cuando se acercó a su mano, las llamas de su cuerpo emitieron otro latido claro, como atraídas, pero también como si le advirtieran. Lo examinó con percepción de calor. El cristal en sí era extremadamente frío, pero actuaba como un pequeño vórtice frío, absorbiendo continua y débilmente la radiación térmica del entorno. Aún más peculiar, cuando se acercó una chispa diminuta a la superficie del cristal, su color se iluminó al instante, su frecuencia de parpadeo aumentó y la rotación del flujo de luz dentro del cristal también se aceleró, como si estuvieran entablando un diálogo silencioso o un intercambio de energía. No es un simple mineral, es más bien un cristal energético, o el remanente de alguna creación biológica o tecnológica. Forrest Flame recordó las descripciones del Dr. Cooper sobre el núcleo y extracto activo de aguas profundas. Ambos parecían compartir una sutil similitud, ya que ambos implicaban una alta concentración de energía y especificidad. Con cuidado, envolvió el cristal en una tela gruesa y lo ajustó a su cuerpo. Se desconocía su valor, pero sin duda era extraordinario y requeriría un entorno más seguro y herramientas más profesionales para la investigación. A continuación estaban esos horribles cuadernos. Quitó el polvo de las tapas y los identificó cuidadosamente a la luz de la mañana. El emblema estaba borroso, pero apenas distinguió un ancla rodeada de olas y estrellas. La escritura era una variante antigua pero simplificada de la lengua común, que, combinada con las ilustraciones, apenas lograba leer. No se trata de un simple cuaderno de bitácora. Era más bien una mezcla de notas de un explorador y un erudito. Su propietario se autodenominaba observador estelar y de corrientes, perteneciente a una pequeña organización académica desaparecida hace tiempo. La Sociedad del Arca. Las notas abarcaban un largo periodo, registrando múltiples viajes en el East Blue y en los límites del Grand Line. No se centraban en la búsqueda de tesoros ni en el combate, sino en registrar fenómenos astronómicos especiales, corrientes oceánicas anormales, puntos de fluctuación del campo magnético, incluido el G13, y leyendas y hallazgos dispersos sobre energía antigua, minerales extraños y tecnología perdida de diversos lugares. Forrest Flame las hojeó rápidamente, con el corazón acelerando gradualmente. Las notas mencionaban la piedra ardiente eterna descrita de forma similar al cristal rojo oscuro, minerales aglutinantes distintos de la piedra marina, sospechosos restos de sistemas energéticos del reino antiguo, e incluso incluían un capítulo que especulaba específicamente sobre la posibilidad de resonancia entre las habilidades de las frutas del diablo y campos energéticos ambientales específicos. El lenguaje era confuso,
con más especulación que evidencia empírica, pero para Forest Flame, ávido de conocimiento fundamental del mundo y las teorías energéticas, esto era simplemente un tesoro. Muchos de los datos de observación y conjeturas registrados complementaban y corroboraban de forma excelente los fragmentos de datos del Dr. Cooper, especialmente en lo que respecta a los campos energéticos, las propiedades minerales y las interacciones ambientales. Una página presentaba un mapa regional del East Blue dibujado a mano, con varios puntos específicamente marcados y anotados en letra pequeña. El campo magnético es excepcionalmente intenso. Se sospecha que existe una estructura de capa profunda, posiblemente restos de antiguos nodos. G13 ocupaba un lugar destacado, y los otros dos puntos estaban cerca de la aldea de Kokoyashi y de una zona marítima sin nombre al este de Logetorun. ¿Nodos? ¿Redes de energía antiguas? Llama del Bosque estaba absorta en sus pensamientos. Esto podría explicar por qué los minerales magnéticos de G13 reaccionan con mareas específicas y la luz de la luna, ocultando incluso una cámara secreta. Este erudito de la Sociedad del Arca claramente buscaba secretos similares y probablemente había avanzado, al menos encontrando esta cámara secreta y ese cristal. La parte final de las notas se volvió garabateada y desesperada, registrando cómo la sociedad se había dividido y disuelto internamente debido a problemas de financiación y logros. El propio autor estaba siendo rastreado y atacado por fuerzas desconocidas y finalmente decidió ocultar sus importantes hallazgos en la isla de la piedra magnética G13, con la esperanza de que alguien destinado a encontrar las notas terminaron abruptamente allí. Fuerzas desconocidas, Llama del Bosque frunció el ceño. ¿Podría ser el gobierno mundial? ¿La unidad de ciencias marinas? ¿O alguna otra gente ambiciosa interesada en energías ancestrales o minerales especiales? ¿Y de dónde sacaron la información piratas buscadores? ¿Tenía algo que ver con esto el gran negocio que mencionaron? Tenía que irse cuanto antes. Esos piratas habían sufrido una pérdida importante y su líder estaba gravemente herido. Probablemente regresarían para informar o traer a compañeros más problemáticos. Esta isla ya no era segura. Llama del Bosque actuó con rapidez. Arrancó con cuidado las partes más importantes de las notas, sobre la teoría energética, las propiedades minerales y los marcadores de ubicación anormales. Las notas eran viejas y el papel frágil, las envueltas en hule impermeable y las llevada consigo. El resto, junto con las monedas de oro y plata, fue empaquetado de nuevo. Eliminó los rastros de su campamento, enterró completamente las brasas de la fogata, tomó todas sus provisiones y corrió rápidamente hacia la pequeña cueva donde estaba escondida la leña. Embarque, izando las velas y encendiendo el motor auxiliar. Llama del Bosque no se alejó de inmediato. En cambio, dirigió la leña hacia el otro lado de la isla y usamos binoculares para observar desde lejos el acantilado donde se encontraba la salida de la cámara secreta. Efectivamente, después de que el sol de la mañana saliera por completo, vio aparecer varias embarcaciones pequeñas en esa zona marítima, con más figuras moviéndose por el acantilado y la playa, aparentemente buscando. En uno de los barcos, un poco más grandes, pudo ver vagamente la figura vendada del líder herido, gesticulando con enojo a sus subordinados. Los perseguidores habían llegado y su número había aumentado. Llama del Bosque no dudó más, giró la proa y llevó la potencia del motor al límite de la velocidad de crucero, rumbo a una tercera dirección sureste diferente de la aldea Kokoyashi y Logetorun. Esta zona estaba marcada tanto en las notas del académico como en las cartas náuticas del Dr. Cooper como relativamente tranquila con islas dispersas. Necesitaba encontrar un lugar más remoto y menos conocido para asimilar sus avances, especialmente para estudiar ese cristal y el conocimiento de las notas, y para aumentar aún más su fuerza. Su entrenamiento en G13 se vio obligado a interrumpirse, pero la cosecha superó con creces sus expectativas. La brisa marina hinchó las velas y la leña cortó las aguas azules, dejando poco a poco atrás la silueta del G13. Llama del Bosque estaba sentada al timón, dirigiendo la embarcación mientras organizaba sus pensamientos. El cristal, las notas, la energía ancestral, fuerzas misteriosas, el vórtice al que accidentalmente se había visto arrastrado parecía más profundo de lo esperado. Pero esto también significaba que coexistían oportunidades y riesgos. Si lograba descifrar el secreto del cristal y comprender cómo funcionaba la energía ancestral, podría darle un impulso revolucionario al desarrollo de sus habilidades de fuego. Las teorías de las notas del erudito le proporcionarán un valioso marco de referencia y una fuente de inspiración para el desarrollo científico de sus habilidades.
Por supuesto, el requisito previo era poder evadir la persecución que se avecinaba y lograr un punto de apoyo firme en una nueva ubicación. Extendió la sencilla carta náutica de Leas Blue, y su mirada se posó en una zona vacía y sin marcar al sureste. Era desconocida, lo que también significaba que podría ser temporalmente segura. Próximo objetivo. Encontrar una nueva base oculta, estudiar el cristal y las notas a fondo, e intentar transformar las teorías en mejoras reales de habilidades. Mientras tanto, continúe con el entrenamiento físico y de iluminación de Lucky. El tiempo, miró al vasto e infinito mar apremia. El cristal rojo oscuro en su pecho se sentía frío a través de la ropa, y las páginas de las notas del erudito crujieron levemente contra él. La herida en su hombro palpitaba de dolor, pero los ojos de llama del bosque brillaban y ardían más que nunca. El juicio de G-13 había terminado, pero la semilla del conocimiento y la urgencia que había despertado ardían en su pecho como una llama. El camino de la ciencia, gracias a este descubrimiento arqueológico occidental, había ampliado repentinamente sus horizontes y añadido más misterios por resolver. Y en el mar, nuevas olas y desafíos siempre estarían esperando a esta tenaz chispa. La leña cortaba el azul celeste, dejando que la última franja de la silueta de la isla G-13 se desdibujara en el horizonte que se alejaba. El mar al sureste, tal como describían las cartas y notas, presentaba un vacío y una quietud casi inquietante. El cielo era de un azul pálido monótono y deslavado, con nubes finas y tenues. La superficie del mar era lisa como un espejo, casi sin las olas habituales. Solo la estela que dejaba la proa del barco arrastraba una larga cicatriz blanca tras sí, que fue rápidamente suavizada por las aguas silenciosas. El viento era lastimosamente débil, las velas colgaban desganadas, y el barco dependía principalmente del zumbido bajo y constante de su motor auxiliar para avanzar. ¿Era este el cinturón de calma del sureste? No era un cinturón de calma en el sentido estricto de la palabra, pero el viento era tan débil que podía ignorarse, y las corrientes estaban casi estancadas. Las cartas náuticas del Dr. Cooper eran escasas, marcadas solo con símbolos de islas dispersas y las palabras garabateadas zona de aire estancado. Las notas del erudito añadían algo más. El mar silencioso del sureste, conocido en la antigüedad como el Sendero del Sueño. Los fenómenos celestes son constantes y las corrientes, perezosas. Sin embargo, el fondo marino está surcado de oscuros abismos donde ocasionalmente acechan extrañas bestias. No es un lugar para quedarse. Llama del bosque no se atrevía a descuidarse. Esta tranquilidad anormal a menudo engendraba peligros desconocidos. Mantenía su percepción de calor en un estado de escaneo continuo de baja intensidad, retroalimentando constantemente los gradientes de temperatura del agua marina circundante, las posibles fuentes de calor de grandes criaturas y los tenues contornos de la topografía del fondo marino, inferidos indirectamente a través de los cambios de temperatura del agua, como si fuera un sonar. Al mismo tiempo, centraba la mayor parte de su atención en la organización preliminar y la deducción de sus ganancias en la isla G-13. El cristal rojo oscuro había sido cuidadosamente envuelto en varias capas de tela impermeable y suaves fibras vegetales, y luego colocado en una pequeña caja rudimentaria forrada con fragmentos de minerales magnéticos. Había descubierto que los minerales magnéticos podían proteger parcialmente el débil efecto de absorción de energía del cristal, debilitando su resonancia con sus propias llamas y facilitando su transporte para la investigación. Actualmente, el cristal se encontraba junto al timón. Mientras gobernaba, lo tocaba ocasionalmente con las yemas de los dedos a través de la tela, sintiendo ese extraño frío y la pulsación interna. Extendió los fragmentos del cuaderno del académico sobre sus rodillas, estudiándolos palabra por palabra bajo la intensa luz del mar del sureste. Esas conjeturas sobre nodos de red de energía antigua, campo de energía ambiental y resonancia de organismos vivos y efectos catalíticos minerales especiales, aunque carecían de datos experimentales rigurosos, abrieron una nueva ventana teórica para llama del bosque. Si la piedra ardiente eterna cristal rojo oscuro, es realmente una fuente de energía fría o un relé de energía altamente condensado y estable, entonces su capacidad de absorber la radiación ambiental térmica podría no ser un botón, sino una forma de purificación energética o conversión de frecuencia. Llama del bosque construyó un modelo mental. Mis llamas son una liberación de energía térmica activa. ¿Acaso la resonancia y la potenciación de la llama que se producen al entrar en contacto con ella significan que existe la posibilidad de complementariedad energética o amplificación sinérgica entre ambas? ¿Como cuando los electrodos positivos y negativos se encuentran?
Intentó condensar un pequeño grupo de su llama naranja más estable en la punta del dedo, y luego lo acercó lentamente al cristal envuelto en tela. Efectivamente, al acortarse la distancia, el color de la llama comenzó a virar hacia el amarillo, y su parpadeo se volvió más vivo, como si le hubieran inyectado vitalidad. En consecuencia, la velocidad de la luz que fluía dentro del cristal también se aceleró. Al alejar la llama, ambas volvieron gradualmente a su estado original. No se trata de una mejora unidireccional, sino de una influencia mutua, un equilibrio dinámico. Forest Flame registró este fenómeno y dibujó un diagrama sencillo en los márgenes de las notas, etiquetando variables y conjeturas. Esto podría ser la clave para desarrollar un sistema de circulación de energía o una amplificación explosiva en el futuro. En cuanto a las otras anomalías magnéticas y sospechosos nodos antiguos mencionadas en las notas, Llama del Bosque reprimió el impulso de explorarlos por ahora. Sus fuerzas actuales eran insuficientes, y dirigirse allí a ciegas conllevaba un riesgo extremo. El punto cercano a la aldea Kokoyashi tal vez podría investigarse en el futuro aprovechando el incidente de Arlon. El punto al este de Logeto aún requeriría una planificación a largo plazo. El zumbido del motor pareció adquirir un ligero traqueteo discordante. Forest Flame salió de su ensimismamiento y escuchó atentamente mientras enfocaba su percepción de calor en el motor de popa. La imagen de retroalimentación mostró que el motor auxiliar cerrado, modificado por el Dr. Cooper, tenía un disipador de calor con una temperatura ligeramente superior a la normal y una distribución desigual del calor. Funcionar a baja potencia durante mucho tiempo, sumado a la excepcional calma del agua, podría significar una menor disipación de calor. Llama del Bosque frunció el ceño. Tenía que conservar las barras de combustible y no podía apagarse fácilmente. Intentó transformar una pequeña porción de energía débil de la llama en un suave flujo de calor, guiándolo a través del casco hacia la zona de sobrecalentamiento localizada del motor. No para calentarlo, sino para guiar y equilibrar el calor, ayudándolo a disiparse en el agua de mar circundante con mayor eficiencia. Era una operación delicada, como realizar un masaje térmico con fuego. El efecto fue inmediato. El traqueteo del motor se desvaneció y la termografía mostró que la distribución de la temperatura se equilibraba. Esto confirma aún más el progreso de su control sobre la conducción térmica. El tiempo transcurría lentamente entre la navegación silenciosa y la profunda reflexión. Al atardecer, el mar silencioso del sureste reveló otra cara. El cielo era como una enorme seda en degradado, pasando del rojo anaranjado al morado oscuro antes de fundirse finalmente con el azul tinta. No había viento, y la superficie del mar reflejaba el cielo estrellado, tan tranquilo que resultaba inquietante. Solo el solitario sonido del motor de la leña rompía este silencio excesivamente perfecto. Llama del Bosque cenó con sencillez, la última de sus raciones comprimidas, acompañada de agua fresca destilada con sus llamas. No descansó, sino que continuó con su entrenamiento nocturno. En un mar tan tranquilo, intenté algunos ejercicios delicados, difíciles de realizar en entornos turbulentos. Por ejemplo, usar llamas para dibujar y mantener un complejo patrón de distribución de calor en el aire, simulando una señal simple. O divide una llama en varias hebras, controlando individualmente sus temperaturas y brillo para simular el seguimiento de múltiples objetivos. Justo cuando terminó una serie de entrenamiento y se tomó un momento para respirar, dirigiendo su mirada hacia el cielo estrellado, el sonar en el borde de su percepción de calor de repente capturó un punto frío anormal, débil pero persistente. No se trata de una fuente de calor biológico, ni de una diferencia de temperatura causada por cambios en la topografía del lecho marino. Era una región de unos 10 metros de profundidad, aproximadamente circular, con un diámetro de unos 30 metros, donde la temperatura del agua del mar era significativamente inferior a la del entorno. Además, esta zona de baja temperatura parecía moverse a una velocidad extremadamente lenta, formando un ligero ángulo con la trayectoria de la leña. Llama del Bosque se puso alerta de inmediato. Detuvo su entrenamiento y se concentró por completo en rastrear ese punto frío. Se movía muy despacio, pero su trayectoria era constante. No era un banco de peces, las fuentes de calor de los peces son dispersas y dinámicas, ni parecía un manantial submarino, que estaría fijo en un lugar. Era más como un objeto grande con una temperatura interna extremadamente baja, o capaz de absorber calor activamente, rondando bajo el mar. Las notas del erudito pasaron por su mente. Extrañas bestias acechan ocasionalmente.
Disminuyó lentamente la potencia del motor, dejando que el barco casi flotara sobre la superficie del mar, mientras suprimía al mínimo su propia radiación de calor, como un arrecife sin vida. Sus ojos estaban fijos en esa zona de mar, su percepción de calor actuando como la sonda más sensible, firmemente fijada en ese punto frío que se movía lentamente. Se acercaba. Estaba a menos de 100 metros de la astilla. A través del agua clara y tranquila del mar, y bajo la tenue luz de las estrellas y la luna, Llama del Bosque pudo distinguir vagamente una enorme y borrosa sombra que se deslizaba silenciosamente bajo el correspondiente punto frío de la superficie. Un desconocido merodeador de las profundidades marinas y el eterno silencio del mar silencioso del sureste. Llama del Bosque contuvo la respiración, con la mano apoyada suavemente en el cuchillo de supervivencia que llevaba en la cintura. Las llamas en su interior, como una bestia que percibe una amenaza, ajustaron silenciosamente su ritmo, pasando del modo suave de cultivo a un estado de preparación para la batalla. La primera noche en el cinturón de la calma del sureste no parecía destinada a dejarlo pasar en paz. Capítulo 38. La batalla de la corriente subterránea de la termoclina. La superficie del mar, bajo la luz de las estrellas, era lisa como un espejo, reflejando el cielo profundo, pero ocultando la amenaza que se acercaba silenciosamente. El punto frío que se movía lentamente era como la sombra de un iceberg sumergido en agua de mar cálida, claramente visible en la percepción de calor. A medida que se acortaba la distancia, Llama del Bosque apenas podía distinguir partes de su contorno. Un cuerpo inusualmente masivo, un caparazón aerodinámico pero irregularmente irregular, y. Varias extremidades similares a apéndices, semejantes a tentáculos o remos gigantes, que se balanceaban lentamente a sus costados. No era un rey del mar convencional, al menos no de ninguna clase que Llama del Bosque conociera. Su temperatura corporal era anormalmente baja, como si tuviera su propio sistema de refrigeración o su caparazón estuviera hecho de un material con una conductividad térmica extremadamente baja. Lo que hacía a Llama del Bosque aún más cauteloso era que cuando su percepción de calor intentaba penetrar su caparazón para explorar su interior, lo que percibía no era la compleja fuente de calor del tejido biológico, sino una frialdad uniforme, densa, metálica o cristalina. Solo en lo profundo del núcleo había un punto de luz cálida, extremadamente tenue, pero que pulsaba regularmente. Tal vez algún tipo de núcleo biológico, o un horno de energía, una construcción tecnológica, o algún tipo de criatura mutada. Una alarma resonó en la mente de Llama del Bosque. Fuera lo que fuese, encontrar en el silencio sepulcral del cinturón de la calma no era un buen augurio. El oponente no parecía estar cazando activamente. Era más como si estuviera navegando o moviéndose en hibernación por una ruta fija, justo cuando se cruzaba con el curso de leña. No pude asustarlo. Llama del Bosque mantuvo el motor al mínimo, dejando que el barco se deslizara casi con la corriente, mientras contraía su propio calor al extremo, como una roca sin vida en el fondo del mar. Rezó en secreto para que simplemente pasara de largo. Sin embargo, justo cuando la enorme sombra estaba a punto de deslizarse unos 20 metros por debajo del costado del barco, ocurrió un cambio arrepentido. Uno de los apéndices largos y parecidos a bigotes que se balanceaban lentamente en el costado del monstruo, o máquina, parecía haber rozado inconscientemente las aletas de enfriamiento del motor auxiliar de Kindle que se extendían bajo el agua. Zumbido crujido. Un leve raspado y el ruido del metal deformándose se transmitieron a través del casco, excepcionalmente claros en la silenciosa noche. La superficie del apéndice parecía estar cubierta de protuberancias duras o ventosas. Inmediatamente después, el cálido punto de luz en el núcleo del monstruo se iluminó repentinamente, y su frecuencia de pulsación se aceleró. Todo el punto frío dejó de moverse abruptamente, su enorme cuerpo giró lentamente en el agua, y esos largos apéndices, como si fueran grandes, comenzaron a balancearse y extenderse exploratoriamente hacia la posición de Kingle. Se descubrió. La colisión podría haber activado algún tipo de mecanismo sensor. Las pupilas de Llama del Bosque se contrajeron bruscamente. ¿Escapar? En el cinturón de la calma, la velocidad de los barcos era limitada, y si el oponente era una unidad submarina, su velocidad no sería lenta. ¿Luchar? La situación del enemigo era desconocida, la diferencia de tamaño era enorme y el entorno era desfavorable, la potencia de fuego se reducía considerablemente en el agua. En un instante, tomó una decisión. Atacar como defensa, crear caos y aprovechar la oportunidad para escapar.
No atacó el apéndice extensible, sino que toque el agua de mar a ambos lados de la borda. Las llamas en su interior crecieron salvajemente, pero lo que liberó no fue alta temperatura, sino un control extremo de la diferencia de temperatura. El agua de mar de su lado izquierdo se llenó instantáneamente de una gran cantidad de calor, lo que provocó que la temperatura del agua local subiera distribuida a más de 20 grados en una fracción de segundo. Sin embargo, la energía de la llama absorbió el calor del agua de mar de su lado derecho, lo que provocó que su temperatura se desplomara casi 10 grados, creando artificialmente una fuerte diferencia de temperatura horizontal. Silbido, crujido. El agua fría y caliente del mar se intercambió violentamente, provocando pequeños pero intensos cambios de convección y tensión. En la superficie del mar, con la yesca como límite, una vasta extensión de vapor blanco se elevaba a la izquierda, mientras que delicados cristales de hielo se condensaban a la derecha, emitiendo leves y crujientes sonidos. El propio barco también se inclinó y giró bruscamente debido a las fuerzas desiguales en ambos lados. Esta repentina, contraintuitiva y violenta diferencia de temperatura superó claramente las expectativas del monstruo submarino. Sus apéndices de exploración se retrajeron instintivamente, y su enorme cuerpo mostró un evidente desequilibrio y desorden en el agua. La luz del núcleo parpadeó rápidamente, como si su sistema de procesamiento estuviera sobrecargado. Parecía excepcionalmente sensible a los cambios de temperatura. O mejor dicho, su estado estable de baja temperatura se vio gravemente alterado por este repentino choque térmico. Oportunidad. Forest Flame no dudó, y al instante impulsó la potencia de su motor al máximo. Al mismo tiempo, ya no reprimió su propio calor. En cambio, llevó las llamas de su interior al límite, provocando que todo su cuerpo emitiera radiación térmica de alta temperatura como una antorcha, junto con el calor de los gases de escape del motor, haciendo tan visibles como un faro en la noche. Luego, dirigiéndose a la nave, haciéndola cargar ferozmente en dirección perpendicular a la posición del monstruo, hacia la zona más caótica de corrientes de aire y agua formada por la zona de diferencia de temperatura. Su intención era aprovechar la breve confusión del monstruo causada por el choque térmico y el efecto cebo de su propia fuente de calor para forzar un avance. ¡Zas! Un rugido profundo y extraño, como un chirrido metálico mezclado con un sistema biológico, provenía del fondo marino. El monstruo parecía enfurecido. La luz central estalló con un brillo deslumbrante, y varios apéndices se agitaron violentamente, agitando el agua marina, intentando estabilizarse y perseguir a la pequeña criatura que se atrevía a provocarlo y emitir un calor seductor. Pero la turbulencia localizada de la corriente de agua y la interferencia visual del vapor y los cristales de hielo causados por la zona de diferencia de temperatura, junto con la desviación entre el cebo de alta temperatura creada deliberadamente por llama del bosque y su dirección real de movimiento, provocaron errores en la primera oleada de persecución del monstruo. Varios apéndices casi rozaron la estela de leña, impactando contra la superficie del mar y levantando varios metros de rocío. Forest Flame presionó los dientes, manteniendo el motor en un estado de sobrecarga. La leña rugió como un petrel asustado, cortando una estela blanca que giraba bruscamente a través del mar en calma, huyendo desesperadamente del área que se había convertido en una olla hirviendo debido a las diferencias de temperatura y la convección. Miró hacia atrás. En la niebla de luz estelar y cristales de hielo, la enorme sombra no pareció perseguirlo de inmediato, sino que se agitaba y se ajustaba violentamente en su lugar, con su luz central parpadeando, lo que indicaba claramente que la perturbación del choque térmico aún no había remitido. Pero la sensación de estar atrapado por una voluntad fría y furiosa aún le pesaba como una espina en la espalda. No podía detenerse. Llama del Bosque sabía que esto era solo un retraso temporal. Una vez que el monstruo se adapte o elimine la interferencia de temperatura, la persecución será aún más intensa. Tenía que usar este preciado respiro para crear suficiente distancia y encontrar una contramedida. Mientras controlaba la nave, su mente se aceleraba. El oponente era sensible a las diferencias de temperatura, y su caparazón o estructura interna podría depender de un entorno estable de baja temperatura. Su habilidad de llama, tal vez, no debería apuntar al daño directo por alta temperatura, que era menos efectivo en el agua, sino más bien a crear cambios de temperatura drásticos, localizados e impredecibles para alterar el equilibrio de su sistema, o incluso dañarlo internamente, si el calor pudiera conducirse al interior. Recordó el cristal rojo oscuro.
Esa cosa podía absorber calor y resonar con llamas, ¿y si lo usaba para marcar o interferir con la fuente de energía principal del monstruo? El riesgo era enorme, pero valía la pena intentarlo. Tomó el cristal de su abrazo, sujetándolo en su mano a través de una tela gruesa, y luego inyectó continuamente en el cristal una corriente de calor de llama altamente condensada y sutilmente ajustada en frecuencia. La luz que fluía dentro del cristal comenzó a girar violentamente, emitiendo fluctuaciones de energía cada vez más fuertes y peculiares. Forest Flame no arrojó el cristal. En su lugar, utilizó sus fluctuaciones de energía como un faro, calentándolo continuamente y resonando con sus propias llamas para activarlo hasta cerca de un punto crítico, luego detuvo abruptamente el flujo de calor, permitiendo que el cristal entrara en un estado de violenta liberación de energía y autorregulación. Inmediatamente, un campo de energía fría, pero fuertemente absorbente y extrañamente fluctuante, se difundió desde el centro del cristal. Aunque su alcance era limitado, en percepción de calor, era como un vórtice de energía giratorio y voraz. Ató el cristal con una cuerda y de repente lo arrojó al mar a decenas de metros detrás de la popa. Cuando el cristal tocó el agua, su peculiar campo de energía contactó con el agua de mar, provocando instantáneamente una clara onda de baja temperatura que se expandió hacia afuera, acompañada de una extraña sensación de vacío que incluso hizo que las llamas internas de Forest Flame se sintieran ligeramente incómodas, como si el calor en esa área se hubiera drenado instantáneamente. Inmediatamente después, la enorme sombra del monstruo perseguidor se sumergió en esta zona marina perturbada por el campo de energía del cristal. Silbido, rugido. Un grito, mucho más agudo y doloroso que antes, surgió del agua. El monstruo se retorció y se enroscó violentamente, como si lo hubieran rociado con aceite hirviendo. Su enorme cuerpo se convulsionó y se enroscó al instante, la luz del núcleo se atenuó al instante y los apéndices se agitaron sin rumbo. Parecía totalmente inadecuado para el vórtice de energía fría liberado por el cristal, quizás incluso fuera de su enemigo natural. Su estructura estable a baja temperatura parecía gravemente alterada por este frío más extremo, característico de la absorción, posiblemente incluso provocando un trastorno de la circulación interna de energía o reflujo. La persecución se detuvo bruscamente. El monstruo se retorcía de dolor en el mismo sitio, revolviendo esa zona del mar como una olla hirviendo. Llama del Bosque no dudó, aprovechando la oportunidad para llevar la potencia del motor al límite. La leña rugió, huyendo a toda velocidad hacia la oscuridad más profunda del sureste. Solo cuando el enorme punto frío y las dolorosas fluctuaciones desaparecieron por completo tras él, redujeron ligeramente la velocidad, respirando con dificultad y con todo el cuerpo empapado en sudor. El cristal rojo oscuro que abrazaba había sido recuperado, aún frío al tacto, pero la luz que fluía en su interior parecía haberse calmado un poco. Mirando hacia atrás, la zona marítima donde estalló el conflicto había vuelto al silencio, con solo la luz de las estrellas. Estuvo cerca, Llama del Bosque sintió un miedo persistente. El sendero del sueño en el cinturón de calma del sureste estaba plagado de peligros. Este encuentro no solo verificó la efectividad de las tácticas de termoclina, sino que también descubrió inesperadamente el efecto restrictivo del cristal rojo oscuro sobre ciertos objetivos específicos. El valor de las notas del erudito quedó nuevamente en evidencia. Revisó la nave. La alarma de sobrecalentamiento del motor auxiliar sonaba debido a una sobrecarga prolongada. Necesitaba enfriarse y descansar. La herida en su hombro también sangraba de nuevo por la intensa actividad. Pero en ese momento, los ojos de Llama del Bosque, además del agotamiento, reflejaban más contemplación y determinación. Tenía que encontrar un punto de parada seguro cuanto antes. Desplegó la carta náutica, calculando según las estrellas y su velocidad. A aproximadamente un día de viaje, había un lugar sin nombre, más pequeño que G13, casi un gran arrecife, marcado con letra pequeña en las notas del erudito. Refugio temporal, agua dulce ligera, con cueva. Eso sería todo. Curó brevemente su herida, enfrió el motor y puso el piloto automático a la velocidad más baja, con pequeños ajustes del timón según las corrientes oceánicas. Luego se obligó a descansar, pero aún aferró con fuerza el cristal rojo oscuro que le había salvado la vida. Bajo el cielo nocturno del mar en calma del sureste, la leña, arrastrando una estela cansada pero decidida, continuó navegando hacia lo desconocido. Y la llama de la ciencia, tras otro templo al borde de la muerte y un estallido de inspiración, su ardiente trayectoria se volvió aún más profunda e impredecible.
Al borde del horizonte, el refugio temporal garabateado en las notas del erudito finalmente reveló su verdadera forma a través de la niebla matutina. Más que una isla, era un gigantesco arrecife negro tallado en formas irregulares y amenazantes por el tiempo y las olas, que se alzaba solitario en medio del infinito azul. Una fisura natural en el centro de la roca formaba una estrecha entrada que conducía a un hueco interior, con agujeros en la parte superior que dejaban entrar la luz del cielo, similar a una rudimentaria cueva marina. En un rincón de la cueva, hilillos de agua dulce que se filtraban de las grietas de la roca se acumulaban en un pequeño charco, donde incluso algunos grupos de musgo resistente a la sal crecían tenazmente junto al agua. Para Lin Yan, este ya era un refugio seguro perfecto. La leña fue remolcada cuidadosamente dentro de la fisura y oculta, complementada con rocas y una red de camuflaje. Examinó rápidamente el entorno. La cueva era seca y fácil de defender, pero difícil de atacar. Los agujeros en la parte superior permitían la ventilación del humo. Y el agua dulce, aunque escasa, era estable. Lo más importante era que las rocas parecían contener trazas de minerales magnéticos, capaces de formar una barrera natural de campo magnético débil que podría interferir con ciertos métodos de rastreo. Tras instalarse, no se apresuró a recuperar fuerzas ni a curar sus heridas. En cambio, comenzó de inmediato a montar su laboratorio de arrecifes. Apiló piedras para crear un banco de trabajo y recolectó musgo seco y plumas de aves marinas como yesca y material de amortiguación. En el centro estaban las páginas arrancadas de las notas del académico traídas de G13, el cristal rojo oscuro y sus propios registros experimentales, cada vez más detallados. El cristal se coloca en el centro del banco de trabajo, rodeado de fragmentos minerales magnéticos para formar un campo de protección / enfoque simple. Lin Yan primero realizó pruebas sistemáticas. Usando llamas de diferentes temperaturas, frecuencias y formas para tocarlo o acercarse, registrando los cambios en la luz que fluía dentro del cristal, las reacciones de sus propias llamas, así como la temperatura circundante y los datos de perturbación del campo magnético. Descubrió que al aplicar una llama a una frecuencia baja específica con calor estable, el cristal entraba en un estado de absorción-almacenamiento, con la luz fluyendo girando de forma constante. Sin embargo, al aplicar calor pulsante de alta frecuencia, el cristal entraba en un estado de resonancia-liberación, emitiendo una peculiar onda de energía no térmica. Esta onda hacía que las llamas cercanas se volviesen más activas, más fáciles de controlar e incluso elevaba brevemente su límite superior de temperatura. Fue precisamente este último estado el que se activó accidentalmente durante su encuentro con el monstruo submarino, produciendo el fuerte efecto de interferencia. ¿Un regulador de energía? ¿O un amplificador de resonancia? Lin Yan dibujó un complejo esquema del flujo de energía en sus notas y formuló una hipótesis. Quizás ambos. Su núcleo podría ser una estructura material especial capaz de alternar entre almacenamiento de energía y liberación de energía según las características de la energía de entrada. Intentó cortar un pequeño fragmento del cristal para realizar pruebas destructivas, pero descubrió que su dureza era extremadamente alta. Su cuchillo de supervivencia solo dejaba marcas superficiales en la superficie. Al concentrar llamas de alta temperatura en un solo punto, el fragmento se enrojecía lentamente y se ablandaba, pero en cuanto cesaba el calor, volvía rápidamente a su estado original, demostrando una asombrosa estabilidad térmica y memoria de cierre. No es un mineral natural, es más bien un cristal de energía altamente purificado o sintético. Lin Yan recordó el antiguo sistema energético y las supuestas creaciones mencionadas en las notas del erudito. Guardó el cristal con cuidado y centró su atención en las páginas rotas de las notas. La discusión sobre la resonancia entre los campos energéticos ambientales y los organismos vivos le fascinó especialmente. El erudito planteó la hipótesis de que los campos energéticos ambientales de ciertos lugares especiales, como los puntos de anomalía magnética, podrían resonar con usuarios específicos de frutas del diablo, potenciando temporalmente los efectos de sus habilidades o induciendo cambios desconocidos. Incluso había dibujado un rudimentario mapa inferido de la relación entre la intensidad de resonancia y las coordenadas geográficas. Lin Yan lo comparó con la carta náutica que tenía en la mano. Tanto el G13 como el arrecife actual se encontraban dentro de las zonas de resonancia débil previstas. Decidió realizar un experimento. Al caer la noche, subió a la cima del arrecife y eligió un lugar donde las lecturas del campo magnético eran relativamente fuertes.
Ajustó su respiración, sumergió su mente y cuerpo, y luego liberó lentamente sus llamas más pacíficas, sin intentar controlar su forma, sino simplemente sintiendo su ritmo natural en este entorno específico. Al principio, nada parecía inusual. Pero a medida que pasaba el tiempo y su concentración alcanzaba su punto máximo, la frecuencia de circulación de las llamas en su cuerpo parecía alcanzar una sincronización indescriptible con una vibración extremadamente tenue en el entorno, proveniente del magnetismo terrestre y las rocas. El color de las llamas se volvió más puro y estable, el consumo de energía mental pareció reducirse ligeramente, y controlarlas se sintió tan natural como mover sus propias extremidades. Aunque el aumento fue minúsculo, definitivamente existía. Mejora del medio ambiente. Linian abrió los ojos, con la luz del fuego bailando en sus pupilas. Este descubrimiento fue significativo. Significaba que, al elegir sitios de cultivo o campos de batalla en el futuro, los factores ambientales podrían ser una consideración importante. Durante los siguientes días, se adaptó a una rutina de cultivo regular. Entrenamiento físico e intentos de meditación aquí temprano en la mañana, aunque el progreso era lento. Estudiar el cristal y las notas mientras diseñaba e implementaba experimentos de habilidades en la mañana. Simulaciones de combate y prácticas de control fino en la tarde, utilizando el complejo terreno del arrecife para entrenar aplicaciones de llamas en espacios confinados. Y reanudar registros y planificar el día siguiente en la noche. Profundizó en sus tácticas de diferencia de temperatura, diseñando diversas combinaciones de combate basadas en calentamiento y enfriamiento rápidos. Comenzó a intentar convertir la energía de las llamas en propulsión de forma más eficiente, practicando pasos explosivos de corta distancia y cambios de dirección en el aire. Inspirado por su investigación sobre cristales, exploró cómo hacer vibrar las llamas a frecuencias específicas, con la esperanza de producir una mayor penetración o una destrucción por resonancia. La alimentación se solucionaba pescando mariscos entre los arrecifes y alguna que otra ave marina, abatida con precisas corrientes térmicas de fuego, mientras que el agua dulce se complementaba mediante la destilación. La vida era dura, pero cada pequeño progreso era claramente visible. Una noche, tras terminar una intensa ronda de práctica de corte de arrecifes con vibración de llama de alta frecuencia, dejando con éxito un corte profundo y estrecho en la superficie de la roca, estaba apoyado contra la pared rocosa. Mientras contemplaba el mar, el borde de su percepción de calor captó repentinamente una señal móvil irregular con una clara fuente de calor mecánica en la distancia. No era una bestia marina. Era un barco. Un velero de tamaño mediano se dirige hacia esta zona marítima desde el noroeste. Su rumbo no parecía apuntar directamente al arrecife, pero la distancia se acortaba cada vez más. Linian se puso alerta al instante. ¿Se trata de una coincidencia? ¿O de perseguidores del G-13, o quizás de otra facción? Rápidamente extinguió todas las llamas y escondió sus objetos importantes, desapareciendo en las sombras más profundas de la cueva como una roca, dejando solo un par de ojos brillando en la oscuridad, observando la silueta del huésped inesperado en el horizonte. Su tranquilo período de cultivo parecía a punto de ser destruido una vez más. Esta vez, ¿sería un enemigo o un nuevo punto de inflexión? Las llamas en su interior se ajustaron silenciosamente, pasando del pulso constante del cultivo a una combustión fría y de reserva. El rudimentario laboratorio del arrecife estaba a punto de enfrentarse a su primera prueba de estrés involuntaria. El sol poniente teñía el mar de una seda entrelazada de naranja sangre e índigo. La silueta de la goleta inesperada era como una gota de tinta cayendo sobre una pintura al óleo, expandiéndose lentamente. Llama del bosque se acurrucaba en las sombras de lo más profundo de la cueva. Su percepción de calor, como una telaraña invisible, se fijaba firmemente en la silueta móvil de la fuente de calor. El barco no era grande, una goleta de unos 30 metros de largo. Las líneas del casco estaban ligeramente abultadas, cuidando la elegancia de un buque de guerra o la practicidad de un buque mercante. En cambio, exudaba el aire áspero de una embarcación improvisada. Las imágenes térmicas mostraron entre 15 y 20 fuentes de calor vitales a bordo, dispersas, con varias de las fuentes de calor principales concentradas en la sección media de popa de la cubierta, aparentemente discutiendo o reuniéndose. No había firmas térmicas obvias de grandes cañones fijos, pero algunas pequeñas fuentes de calor móviles parecían armas de mano. El calor del motor era débil, dependiendo principalmente de las velas.
La velocidad no era alta, pero su dirección estaba siendo ajustada, como si hubiera descubierto este arrecife, o mejor dicho, descubiertas las aguas relativamente tranquilas cerca del arrecife adecuadas para un amarre temporal. No son perseguidores profesionales, sino más bien piratas errantes o aventureros desamparados que se extraviaron en este cinturón de la calma y necesitan provisiones desesperadamente, juzgó rápidamente Llama del Bosque. El barco del otro bando estaba en mal estado, la tripulación estaba agotada y aparentemente acosada por conflictos internos, lo que reducía la amenaza de un conflicto directo, pero no podía bajar la guardia. Una bestia hambrienta y atrapada suele ser más peligrosa. Se retiró en silencio tras un agujero de observación en una fisura de piedra natural dentro de la cueva. Desde allí, podía evitar la visión directa, mientras veía parte del mar por refracción. Guardó el cristal rojo oscuro y las notas importantes en una grieta de la roca, cubriéndolas con piedras. Su cuchillo de supervivencia estaba desenvainado y colocado sobre sus rodillas. Las llamas dentro de su cuerpo circulaban al mínimo, manteniéndose a punto de estallar en cualquier momento, mientras suprimía por completo su propia radiación de calor, fundiéndose con las frías rocas tras él. La goleta se acercaba cada vez más, con la vela sucia y las bordas dañadas ahora claramente visibles. Se movían figuras en cubierta, y el sonido de gritos se extendía débilmente con el viento. Maldita sea, no hay ni un solo pez en este infierno. El agua dulce casi se acaba. Todo es por cómo nos guiaste, idiota. Hablando de alguna ruta comercial al sureste. Cállate. Guarda fuerzas. Hay un gran arrecife por allá. Quizás podamos encontrar agua fresca o huevos de pájaro. Efectivamente, el barco empezó a virar, acercándose a una playa un poco más tranquila al otro lado del arrecife. No parecía haber descubierto la leña escondida en la fisura erosionada por el mar, pero Llama del Bosque seguía con el corazón apesadumbrado. Una vez que desembarcaran y buscaran, descubrir la cueva sería solo cuestión de tiempo. Ocultarse pasivamente no era la solución. La mente de Llama del Bosque daba vueltas. ¿Repeler o aniquilar? El otro bando tenía ventaja numérica y probablemente poseía armas de fuego. El riesgo de un enfrentamiento frontal era extremadamente alto. ¿Ahuyentarlos? Necesitaba demostrar suficiente poder disuasorio para obligarlos a retirarse, pero sin revelar todo su pasado, especialmente su habilidad con las llamas. Su mirada recorrió el terreno del arrecife, el estado de la goleta y la superficie del mar reflejada por el sol poniente. Poco a poco, un plan tomó forma. Utilizar el entorno para crear la ilusión de un desastre natural. La goleta se acercó torpemente a la playa y arrió un pequeño bote. 7 u 8 figuras comenzaron a desembarcar, maldiciendo. Al frente, un bruto tuerto portaba un machete, mientras los demás empuñaban armas sencillas como arpones y garrotes. Estaban apáticos, pero con un brillo feroz en la mirada. Llama del Bosque se movía como un geco entre las sombras de la pared rocosa, dando vueltas hacia el otro lado del arrecife. Estaba orientado hacia donde estaba amarrada la goleta y tenía una poza poco profunda formada por las mareas, con el fondo lleno de lodo blando y grava. Se deslizó silenciosamente al agua, y la fría agua del mar le refrescó el espíritu. Se sumergió, acercándose a la zona bajo la quilla de la goleta. Su percepción de calor vio claramente la estructura de madera del casco del barco y los percebes y mariscos adheridos. El objetivo no era el casco en sí, sino la interfaz donde el casco del barco se unía al agua del mar, y. El fondo de esa poza de marea poco profunda. Extendió ambas manos, presionando las palmas contra una sección del fondo del barco cubierta de horribles percebes. La energía de la llama comenzó a emanar, pero no era una quemadura de alta temperatura. En cambio, era un calentamiento de intensidad media-baja, continuo y uniforme. El calor se transfirió a través de los percebes y el casco. El objetivo no era quemarlos, sino provocar que la humedad dentro de la madera en esta pequeña área se calentara rápidamente y se expandiera en vapor. Simultáneamente, desvió parte de su atención a controlar otro flujo de calor, más sutil, inyectándolo silenciosamente en la capa de lodo de la poza de marea poco profunda que se encontraba debajo, calentando el agua intersticial y pequeñas cantidades de materia orgánica en su interior. Esta fue una operación delicada y mentalmente exigente, que requería un dominio preciso de la transferencia de calor y las propiedades de los materiales. Un sudor frío inundó la frente de Llama del Bosque, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. La gente del barco se dispersaba por la playa buscando, y los sonidos de maldiciones y volteretas de rocas apenas se oían.
El bruto tuerto envió a 2 hombres hacia la cueva. El tiempo era esencial. Ya casi llego, pensó Llama del Bosque. De repente, aumentó la energía emitida a la zona caliente del fondo de la nave y transformó el flujo de calor en pulsos de alta frecuencia. Al mismo tiempo, el calor en el lodo de la poza de marea poco profunda también aumentó. ¡Bang! ¡Crack! Dentro de los tablones de madera del casco del barco, que se calentaban constantemente, la presión del vapor alcanzó un punto crítico, arrancando repentinamente una masa de percebes junto con un pequeño trozo del casco, con un crujido leve pero claro. Casi simultáneamente, en la capa de lodo caliente inferior, las burbujas de aire atrapadas se expandieron y estallaron por el calor, agitando el lodo y provocando que esa zona de agua poco profunda se volviera turbia y agitada, con hileras de burbujas ascendentes. ¿Qué fue ese sonido? El barco. El fondo del barco. Hay algo bajo el agua. Los piratas que desembarcaron se sobresaltaron al instante, mirando aterrorizados la goleta y las aguas poco profundas, repentinamente hirvientes. Los que quedaron en el barco también se conmocionaron. Forest Flame ya había utilizado el ruido y el chapoteo del agua como cobertura para nadar de regreso a las sombras del arrecife, llegando rápidamente a tierra y ocultándose. El bruto tuerto corrió hacia la orilla, observando con incertidumbre el pequeño agujero en el fondo del barco y el agua turbia y agitada. ¿Es un arrecife? Oh, no estaba seguro, pero los daños en el barco y el extraño movimiento submarino eran muy reales. Jefe, este lugar está maldito. Seguro que hay algo en el agua. Dijo con voz temblorosa un pirata. Vuelvan al barco. Repare el agujero. Salgan de aquí. El bruto tuerto tomó una decisión, sin preocuparse ya por buscar provisiones. Los piratas se retiraron apresuradamente al pequeño bote y se quedaron de vuelta a la goleta en un frenesí. Los tripulantes estaban ocupados revisando los daños, bombeando agua e intentando tapar la fuga. En medio del caos, nadie notó los ojos que observaban con calma desde las sombras del arrecife. Llama del Bosque no se relajó. Necesitaba echar más leña al fuego, haciendo temerosos de quedarse. Recogió varias piedras negras de arrecife con bordes afilados, las pesas y respiró hondo. Los músculos de sus brazos se tensaron, y la energía de las llamas inundó sus piernas y cintura al instante mientras las lanzaba con violencia. Las piedras no volaron directamente hacia la goleta, sino que trazaron parábolas altas y se estrellaron con fuerza contra la verga del mástil mayor. ¡Bang! ¡Crack! Se oyó el crujido de la madera. El impacto rasgó una vela y el mástil se sacudió violentamente. ¡Ataque enemigo! ¡Allá! Gritaron los del barco. Se oyeron disparos esporádicos, las balas impactaban en el arrecife y lanzaban chispas, pero no pudieron acertar a su objetivo. Al mismo tiempo, Llama del Bosque usó lo que le quedaba de energía de fuego, de la forma más disimulada posible, para transformarse en un sutil pero intenso rayo de calor, disparándolo hacia los componentes metálicos que conectaban el timón de la nave al casco. La alta temperatura no pretendía derretirlos, sino provocar una expansión desigual en el metal, lo que provocó que el timón se atascara brevemente. La goleta ya estaba en pánico debido a la entrada de agua en el casco y el mástil dañado. Ahora que el timón había fallado repentinamente, comenzó a girar con la corriente, intensificando aún más el terror. Es un monstruo marino. Es una maldición. Rápido, vete. Aléjate a este infierno. Gritó alguien, y el miedo se extendió rápidamente. Al observar el casco dañado, la nave descontrolada, la inquietante poca profundidad y los misteriosos ataques, el bruto tuerto finalmente no pudo resistir más. Iza la vela de repuesto. Corta la rota. Rema con todas tus fuerzas. Sal de estas aguas. Con el último destello del sol poniente, la desafortunada goleta se aleja del arrecife con dificultad, presa del pánico y el desconcierto, desapareciendo en la penumbra cada vez más profunda. Los sonidos de maldiciones exasperadas y gritos aterrorizados aún se oían débilmente desde el barco. Solo cuando las fuentes de calor de esa nave desaparecieron por completo en la distancia, en su percepción de calor, Llama del Bosque exhaló lentamente una bocanada de aire turbio y salió de su escondite. La herida en su hombro se volvió a latir por los movimientos violentos, y su espíritu estaba algo sobrecargado. Pero el resultado fue positivo. No había expuesto sus habilidades principales, y simplemente utilizando el entorno, los principios termodinámicos y un poco de engaño táctico, había ahuyentado con éxito a los indeseados.
Regresó a la cueva y subió una pequeña fogata, cuidadosamente controlada, para secar su ropa empapada. La luz del fuego reflejó su rostro pensativo. Este incidente le recordó que ni siquiera un escondite aparentemente remoto era completamente seguro. Tenía que acelerar su progreso. La investigación de cristales, el perfeccionamiento de sus habilidades, los avances físicos, especialmente los fundamentos del Aki, debían ser prioritarios cuanto antes. Extendió la carta náutica, y su mirada se posó en varias islas más al sureste, casi erosionadas por las olas. Era más desolado y peligroso allí, pero quizás podría proporcionarle el entorno de cultivo tranquilo que necesitaba, además de la posible presión extrema que podría promover el despertar del Aki. La leña necesitaba una simple revisión y era necesario reponer provisiones. Pero este lugar ya no era adecuado para una estancia prolongada. Decidió que mañana por la mañana zarparía de nuevo, rumbo a aguas más profundas y desconocidas. La primera prueba de esfuerzo del laboratorio de arrecifes había pasado sin problemas, pero los verdaderos desafíos siempre estaban por venir.